Suscríbete a la Panterita. CTV ya también con nosotros tomando la señal en este primer tramo de programación del Cardinal Deportivo, así que un saludo muy especial a la gente de CTV. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Federico Arias, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Qué tal, Dani Chun? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Bueno, digo, disposiciones nuevas estamos teniendo, dibujo táctico diferente. Jugamos con uno en el fondo, dos sobre el costado izquierdo y uno sobre la derecha. Algunos cambios. Está bien, cambios tácticos. A lo sumo, estos son los cambios más posibles que realizamos acá. Está muy bien. Pero lo más importante es que no cambiamos de jugadores. Así es. Cambiamos solamente de dispositivo táctico para darle más frescura a nuestro equipo. ¿Se entiende, verdad? ¿Quién está, Wilson? Johnny, ¿cómo te va? Buen día. Bruno, buen día, saludos para todos. Bueno, hermetismo total en Olimpia, nadie habla, la jefatura de prensa, Twitty, por favor, si podemos informar esto. La gente de Olimpia, la jefatura de prensa fue la que te confirmó, Johnny, o le informó a todos los periodistas de todos los medios, o es solamente con ABC Cardinal que nos van a hablar. No, es a nivel general, para toda la prensa. Ajá. Que seguramente está con ganas, la prensa, de dialogar con alguien del Olimpia, cuerpo técnico, jugadores, y la información para todos que no están habilitados jugadores e integrantes del cuerpo técnico del Olimpia. ¿Y a qué se debe esa medida? Y yo interpreto que es una medida de protección, Bruno, al plantel. ¿Protección de qué? Y para no tocar más el tema de todo lo que pasó en la semana, eliminación de la Copa Libertadores, derrota ante el equipo del Deportivo Luqueño, yo tomo de esa forma, aunque a mí me parece que tendría que salir a hablar por lo menos dos jugadores, no sé, Roque, Alcaraz, que son jugadores experimentados, porque el hincha Olimpia quiere saber qué pasa con este equipo, por qué bajó tanto el rendimiento a nivel local y también en Copa Libertadores de América, y uno sabe perfectamente la experiencia de Roque, la experiencia de Alcaraz. Pueden caer, por ejemplo, en eso de criticar de más, o que se le vaya unos términos o unas palabras. Yo creo que la experiencia o a sectores de Roque y de Alcaraz, o tal vez del propio Sergio Otálvaro, se pueden perfectamente defender en una nota. Totalmente de acuerdo. Bueno, aguantame, Johnny, por favor, con Carlos Ortega, presidente de River. Un gusto saludarte, presidente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Bruno? Saludo a vos, tu compañero y la audiencia. Bien. Bueno, encantado de saludarte, igual para presidente. Vos, ¿no? Contanos qué bárbaro. Estábamos siguiendo el partido River 2 de octubre hasta el final, un final realmente increíble, ¿no? Con la actuación del VAR, que se decidía, podía cambiar el rumbo del partido de ida y vuelta hasta el final, pudo haber ganado cualquiera, pero entiendo que hay desazón de parte de ustedes o disconformidad en todo caso por la situación planteada con respecto al arbitraje, a Ever Aquino. No, realmente fue un partido muy intenso, un partido muy duro. En la posición que nosotros estábamos no vimos tan bien lo que sucedió con Omar Molinas. Realmente hubo también un como decirte, hubo un maltrato hacia el jugador de parte de la dirigencia o el público que estaba ahí de 2 de octubre, y no sé si él reaccionó, no tenemos bien entendido lo que pasó, porque estábamos muy en la punta ya al otro costado, que no nos ayudó mucho a tener una visión clara de lo que sucedió. Y a vos particularmente, ¿qué te pareció la actuación del árbitro? Y realmente tuvo mucho, con la calidad que era aquí, no tuvo mucho desacierto, ¿verdad? Nosotros confiamos mucho que era aquí no los mejores árbitros, pero tuvo muchas indecisiones, muchas imprecisiones. Creemos que él con su calidad hubiera manejado mejor el partido.
Dani Federico, Ariel, bueno, está el presidente de... Bueno, si vio la imagen, River, ¿no? la imagen protagonizada por Molina. Omar Molina, claro, ¿qué pregúntale opina? eso, ¿verdad? ¿Qué opina, verdad? Si es que vio. Y realmente yo no hablé todavía con él. Realmente llevó la mano por el pantaloncito, pero no sé si fue si fue un acto de mal decoro de él, pero no sé, él según manifestó a la prensa fue totalmente otra cosa de lo que interpretó el VAR y el arbitraje. Y si tenés que sacar una conclusión difícil, presidente. Y es difícil, acá lo más llamativo nomás es para ciertas situaciones, ¿verdad? Normalmente a nosotros nos toca mal una expulsión en la situación de Cerro, ¿verdad? Del arquero, que todo fue público conocimiento. No, nadie ve nada de eso, ¿verdad? Se tiene que actuar posterior al partido y esas cosas son lo que más o menos llama mucho la atención. Llama mucho la atención porque evidentemente yo no quiero también ser tan contundente, no he visto no le he visto muy alevoso a Omar para tomar esa interpretación. El VAR y también tomar la decisión de expulsión. Y capaz esos precedentes, Carlos, los precedentes de Boadilla, ahora esta presión que mete Guaraní, capaz si no existían esos precedentes, esto también pasaba de largo, pero como que está muy en boga esta cuestión, pagó Molina. Y evidentemente, tenés razón, capaz que a lo mejor si no había esa presión pasaba de largo esto, ¿no? Pero como había también esa presión y esa denuncia con relación a esos jugadores, creo que se tomó esa decisión, pero justo nos tocó a nosotros, ¿verdad? Y realmente nos afectó muchísimo, quedamos con 10 hombres, tuvimos que remar hacia atrás para poder conseguir el empate y sacar este resultado que para nosotros es importante también, pero queríamos tener un triunfo para salir de la zona de descenso. Presidente, Osmar Molina lo que dice públicamente es que se acomodó bien el pantaloncito. Va a pedir que el club solicite que no se lo sancione. ¿Vos pedirías esto, presidente? Yo confío mucho en nuestro jugador y en su versión. Realmente vamos a analizar bien las imágenes del VAR y también de la televisación, y si él no manifiesta eso, creemos y confiamos en nuestro jugador más que en nuestro capitán, y pediríamos la eliminación de la tarjeta roja si se puede con relación a esa actitud que ellos vieron. Perfecto. Bueno, entonces veremos qué pasa. El tema del campeonato, presidente, no pueden salir del fondo. Por momentos uno ve por pasajes de partidos que River juega muy bien, 12 de octubre también, ¿verdad? Vemos equipos que supuestamente denominados... River está tercero en la tabla, ¿verdad? Tercero en la tabla, ¿verdad? Y hoy Sol de América, con todo lo que ha gastado, está en la zona de promoción. Y Luqueño metió una gran victoria, pero ¿por qué no pueden hilar los buenos resultados, victorias? Que realmente sabemos que este torneo es muy competitivo, estamos 10 equipos nomás, es corto y todos están bien armados, todos armaron bien su equipo, no hay equipo acá débil ni flojo, todos están bien constituidos y creemos que estamos haciendo una buena campaña de todos los partidos. Un solo partido perdimos contra Sudamérica sobre la hora, era de pelota parada. Luego tuvimos un triunfo importante también y creemos que el tercer puesto es una demostración que el equipo está respondiendo y que nos da la esperanza de que podamos revertir esta situación y podemos también salvarnos del descenso. Creemos y confiamos mucho en el equipo y ojalá que nos puedan dar los resultados y podamos permanecer en la primera división. Presidente, muchísimas gracias, te envío un abrazo muy amable. Gracias a vos, Bruno. Gracias, hasta cada momento. Ahí está el presidente de River. Entonces, ¿pueden describir, por favor, después qué fue lo que realmente pasó con Osmar Molinas y el 2-2 entre River, 12 de octubre finalmente?
hay novedades con relación al tema salud pública y el fútbol. Estamos con el doctor Brustein. Doctor, gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? Un saludo a la audiencia. Bueno, doctor, nos enteramos que hay posibilidad de que el Ministerio de Salud acepte el protocolo propuesto por la Asociación Paraguaya de Fútbol con respecto a el tema ingreso de público. Hablan de un porcentual inclusive, pero explícanos, doctor, por favor. Bueno, nosotros, Bruno, como sabrás, teníamos una mesa de trabajo con el Ministerio de Salud y la Secretaría Nacional de Deportes, que tuvimos varias reuniones y que incluyó esos partidos del plan piloto tanto a nivel local como internacional. Toda esa información ya está en manos del Ministerio de Salud. Tenemos un protocolo que venimos trabajando en esa mesa de trabajo, ¿verdad? Y estamos ante la expectativa de que sea aprobado y promulgado con el decreto de lo que va a salir en los próximos días. Los porcentajes exactos, las características de cómo va a ser, yo no te puedo confirmar hasta que el Ministerio de Salud lo haga oficial. Ajá. Entiendo. Pero esto sería bajo la condición de un porcentual de 20%, ¿verdad?, del aforo del estadio, doctor. Sí, nosotros habíamos propuesto iniciar con un 20%, sectorizando, hasta un máximo del 20% por sector habilitado, y en base a eso ir creciendo con el tiempo. No sé si así va a salir el decreto. Pero lo que nosotros habíamos propuesto es empezar con un 20%. ¿Y esto desde cuándo podría correr, doctor? Y si es que sale en el decreto, intentaríamos poder llegar, dependiendo de qué exigencias tiene el protocolo, intentar llegar al próximo fin de semana, a la próxima fecha, pero dependerá mucho de cuáles son las exigencias. Si las exigencias para poder ir a la cancha son de un costo operativo que no puede ser asumido por el fútbol paraguayo, no va a poder llevarse a la práctica este protocolo. Nosotros tenemos la plena confianza de que sí va a ser, que va a ser mucho más sencillo de lo que era el plan piloto, y si es así, yo creo que podemos llegar al próximo fin de semana o a más tardar al siguiente. Lo ideal sería ya este fin de semana, ¿verdad? Porque la gente está ávida. Y siempre estamos hablando de qué requisitos, doctor. Lo que nosotros habíamos planteado, Bruno, es que las personas que tienen 2 dosis de la vacuna inoculada, en la que son de 2, y una en la que es de 1, la que es Johnson & Johnson, puedan a comprar sus entradas directamente. Y las personas que no tienen esa inmunización completa tendrían que hacerse algún tipo de test, ya sea rápido o PCR, en los días previos para poder acudir al estadio. Si esas condiciones no se dan para la Asociación Paraguaya de Fútbol, no sería posible llevar a cabo la vuelta al público, porque nos dimos cuenta que es un inconveniente muy grande el testeo. La gente no se quiere hacer, le coincide en horario laboral, quita mucha expectativa, y el costo operativo es inasumible por el fútbol paraguayo, Bruno. Claro. Entonces, ¿cuáles serían finalmente los requisitos? Los propuestos por la APF son a los inmunizados directamente pueden comprar las entradas, y los no inmunizados o con inmunización parcial tienen que hacerse un test de COVID. Eso está bien claro. O sea, el que tiene las 2 dosis... Eso es lo que va a... yo no sé si eso es lo que el ministerio va a autorizar, ¿verdad? Ya. No, está bien, pero es lo que propone la APF. Los que estén inmunizados, entiéndase, que tienen las 2 dosis, pueden comprar la entrada e ingresar directamente, ¿verdad? Sí. Presentando el carnet. Los que no tengan la segunda dosis y los que no fueron inmunizados tienen que hacerse el estudio PCR para poder ingresar. Exactamente. PCR o test rápido, no sé cómo va a salir el protocolo al final. Yo creo que las 2 opciones. Doctor, ¿y quién controla esto?
y lo va a controlar, va a ser evento APF, y nosotros nos comprometemos a controlar con la ayuda de la Secretaría Nacional de Deportes. Claro, porque vos sabés, doctor, que los perros son, los muchachos son rápidos, no va a faltar el que te aparezca con algún certificado. No. Nosotros además estamos linkeados con la base de datos del PAI, tenemos muchas formas de controlar. Claro, ustedes van a cargar el número del certificado y ahí van a saber si es real o no es real. Eso no es imposible. Claro, yo creo que esa parte va a ser parecida a lo mejor a lo que hicimos con los testeos, con los plan pilotos, ¿verdad? Donde la gente se anotaba, recibía un código QR, solo que ese código QR, en vez de habilitarle para ir a hacer el test, le va a habilitar directamente para comprar la entrada. Ah, perfecto. La APF igual, ahí está, porque si, por ejemplo, yo pensé en primer término, doctor, que cada club se iba a ser responsable de la venta directa, y si no estaba por medio de esa participación de control, iba a ser complicado. Pero allí está claro. Sí. Clarito. Ahora, doctor, ¿cuándo podría resolverse esto, doctor? ¿Cuándo te dijeron desde el Ministerio de Salud que van a resolver para sí o para no? Yo tengo una información verbal, no oficial, de que va a ser favorable a la propuesta que nosotros estamos trabajando, pero hasta que no sea oficial, yo no puedo adelantar. Tengo entendido que el protocolo, el decreto sale mañana y entra en vigencia el miércoles. Ah, perfecto. Saldría mañana entonces, y verbalmente te dijeron que estaban de acuerdo con el protocolo que presentó la Asociación Paraguaya de Fútbol. Eso es muy importante porque, doctor, acá estamos hablando del retorno del 20%, me parece muy importante, muy importante. O sea, por ejemplo, los clubes que... Ahora, no sé si van a poder hacer como la otra vez de privilegiar a sus socios. Eso ya va a quedar en manos de cada club, de lo que cada club decida. Sí, no, ahora ya al dejar de ser un piloto ya los clubes pueden decidir ya una cuestión de la APF de quién puede participar o no, porque tuvimos muchos problemas en los partidos donde se mezclaron el público. Entonces no queremos pasar por eso otra vez, así que eso ya va a ser una decisión de la APF con los clubes. Ya el Ministerio de Salud en ese sentido no creo que se meta. Perfecto, está muy claro. Bueno, ¿alguna consulta más, señores? Creo que está todo completo, ¿verdad? Mañana entonces podría ser esto. Ojalá que pueda ya oficializarte la gente del Ministerio, doctor, toda esta situación. Muchísimas gracias, muy amable, doctor. No, a las órdenes, y un saludo a la audiencia. Gracias, doctor. El doctor Gerardo Brustein. Probable retorno del 20% de la gente mañana. El Ministerio podría ser oficial. El protocolo elaborado por la APF. Escucharon. La cuestión es esta. Los que se vacunaron con las 2 dosis pueden comprar la entrada e ingresar. Certificado nomás necesitan. Los que tienen una dosis y los que no realizaron todavía vacunación alguna, tienen que hacerse o PCR o test rápido, de acuerdo a lo que dictamine el Ministerio de Salud, y ya queda a cargo de los clubes el 20% del aforo de cada escenario de privilegiar o entregar las entradas a los socios o de acuerdo a la organización que vaya haciendo cada club. ¿Cuáles serían finalmente los requisitos? Los propuestos por la APF son a los inmunizados directamente pueden comprar las entradas, y los no inmunizados o con inmunización parcial tienen que hacerse un test de COVID. Ah, eso está bien claro. O sea, el que tiene las 2 dosis... Eso es lo que va a... yo no sé si eso es lo que el Ministerio va a autorizar, ¿verdad? Ya. No, está bien, pero es lo que propone la APF. Los que estén inmunizados, entiéndase, que tienen las 2 dosis, pueden comprar la entrada e ingresar directamente, ¿verdad? Sí. Presentando el carnet. Los que no tengan la segunda dosis y los que no fueron inmunizados tienen que hacerse el estudio PCR para poder ingresar. Exactamente. PCR o test rápido, no sé cómo va a salir el protocolo al final. Yo creo que las 2 opciones. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. Muy bien, tenemos lo de Otálvaro, por favor, porque la jefatura de prensa ya envió la comunicación de que no llamemos los medios a ningún jugador ni cuerpo técnico. No sé si esto incluye dirigentes también, alguien que pueda hablar. Momentos críticos, Olimpia. Si había alguna duda de algo que planteamos la semana pasada, si Olimpia estaba en crisis, yo creo que Dani, Federico, Ariel, esto está realmente crítico. Olimpia está en una crisis grave, último en la tabla, con problemas económicos. Y la pregunta también que les voy a hacer un poquitito después, vamos a escucharlo a Álvaro, es que uno no ve la forma que futbolísticamente Olimpia levante cabeza, y ahora van a comenzar a vender algunos jugadores que es razonable porque tienen que seguir bajando el presupuesto y tienen que vender cuando aparecen las famosas ofertas y no vender cuando uno quiere, salvo que sea un jugador que la esté rompiendo, un jugador que... Y ese jugador no está en estos momentos. Yo no he visto ningún jugador. No. Incluso lo de Ramón Sosa y todo bajó el rendimiento. Ramón Sosa es muy fugado, ¿verdad? Rinde bien 20 minutos y después desaparece. Lo de Recalde es contradictorio porque está en un momento malo hace ya varios meses y está como para ser el más cercano para vender. Y a lo de Otálvaro tenés que sumarle lo de la Nadia, que ayer estuvo bastante... O sea, dejó términos bastante importantes en el tema de la conferencia que definitivamente no buscó maquillar nada. Está mal y está haciendo muy difícil dar vuelta, decía la Navidad, en su segundo partido como técnico. Yo creo que lo que le preocupa a la gente de Olimpia es que no hay visos de recuperación, y fíjate que cuando una crisis es de tamaña magnitud, no hay forma de defender una arista. Porque lo de Olimpia es un picadillo tan grande que ni siquiera se puso a pensar si Landaira es el indicado para esta especie de reconstrucción. Ni siquiera se llegó a ese debate. Porque como que quedó tan... O sea, cuando vos estás demasiado mal, lo que es menos mal parece que es bueno. O sea, se le da una carga más positiva de la que realmente es. Porque mucha gente que apoyaba lo de Landaida, o sigue apoyando, es por la famosa serie de los 3 partidos. Entonces, ayer, me parece que por primera vez muchos dijeron, espera, pero acá se equivocó, ¿cómo meterlo a Chelo? ¿Qué es lo que buscó con lo de Gamarra, Castellano? Si Recalde está por ser vendido, ¿por qué juega? Lo de Roque, tanto se habla del mediocampo. Ayer parece que es un ejemplo de por qué Tito Torres y Richard Ortiz tienen casi el puesto vitalicio. Ayer marcábamos al final de la transmisión el diálogo de Camacho con Julio Cáceres. Sí. Camacho moviendo, Curioso, pegando, incluso golpearon sus manos. Lo estaba increspando, sí. Le estaba increspando a Julio Cáceres por lo que se veía. Landaida estaba atrás, 5 metros atrás solo. Y Julio Cáceres no le respondió en ningún momento. Es como que se estaba cumpliendo todo lo... Era de reclamo. Claro. O sea, el tema, ¿cómo va a hacer esto y cómo esto? Así claro. Era el gesto. Pero a ver, claro. Pasa de largo. La semana pasada, porque estaba lo de Flamengo, el tema de qué tipo de despedida o si era posible la hazaña. Pero fíjate que ni siquiera pasó por un filtro. Lo que se suele hacer en cualquier club cuando sale un técnico. El sucesor, ¿quién es? Lo de Landaida. Repito, Landaida, su primer trabajo sin la etiqueta de interino fue River. El River que ahora está haciendo una muy buena campaña con Chito Ayala. Creo que no duró 10 partidos. O sea, ¿en qué otro contexto? Por ejemplo, vos le darías la llave de tu club hasta diciembre. Este es el periodo más sensible. Es el periodo de la reconstrucción. Después creo que Landaida también entiende, pues dice, mira que yo asumí en el avión, o sea, todo bien con algunos palos, pero tampoco me tiren a mí todo el fardo. Pero cito nomás como un caso casi pasa desapercibido, y algo muy importante. Yo no sé si hicieron todo ese proceso de seleccionar, ir por esta persona, si es la persona indicada, porque cada vez se habla de la deuda, de los jugadores, del presupuesto, y estamos hablando de algo que también es fundamental. Y esa imagen final de ¿Y sabes qué, Dani? Vos le escuchás a Landaida y no es esperanzadora su declaración. No. Pero no, es que él
te da aviso de que sí, no, hay material, vamos a recuperarnos, Olimpia tiene jugadores que pueden levantar el Olimpia. No, lo que él dice, no, yo tomé la dirección técnica en pleno vuelo para Flamengo. Claro. Pero es que no hay y maquillaje. después, pero es que preocupante, pues, pero por si supuesto, tu propio técnico, no, o sea, yo entiendo lo de Landaida, no estoy criticando la Landaida, sino que si vos sos hincha del Olimpia y vos le escuchás a tu técnico post partido, porque viste que está el técnico que dice, no, nosotros tenemos material, vamos a levantar cabeza. Esto fue un partido, pero ocurre, este es el 7º partido consecutivo que pierde Olimpia, y vos le escuchás al técnico, si bien es cierto, recién asumió, no es esperanzadora su declaración, Ariel, lo que pasa es que pero es producto del hecho. Pero la realidad misma, Bruno, hay una realidad, de la realidad indiscutible, por si el técnico sale con un cassette también vamos a reírnos de él. Si te quiere pintar una realidad paralela que no existe. La realidad de Olimpia es una crisis terrible, ahora peor se agudiza la cuestión deportiva, y yo creo que el presidente también, Brunote, tendrá que tomar las actas y entrar y hacerse sentir golpear la mesa y preguntarle a cada quien, sincerarse en vestuario, y si hay que destechar el vestuario, hay que destechar el vestuario, y preguntarle a cada quien si están comprometidos o no, porque uno no ve rebeldía también, no ve a muchos jugadores que tengan la actitud suficiente para sobrellevar este momento complicado del Olimpia. Poco compromiso. Hablo también de los experimentados, porque hasta altura ya no. Más allá que me parece que le va a costar mucho a Kiki Landaida. Sí. Viste que una de las, porque parece tan simple, porque repito, si la fórmula se repite por repetir, no se va a cambiar. Dice, hay que darle oportunidad a los jóvenes. Perfecto, cuando vos Ariel decís el tema de los experimentados. ¿Y a los jóvenes? Porque mira que no se le da oportunidad. ¿Que no se le da oportunidad? Sí. O sea, agarré el medio campo de ayer. Sí. Porque viste que no, Richard Ortiz, un vitalicio, lo de Tito Torres. Ayer el medio campo de Olimpia era Quintana, Ojeda, Jordan Santa Cruz y Derli, creo que es el más veterano ahí. O sea, ¿y cómo jugó ese medio campo? O sea, entonces es una mezcla. Por eso te digo, en esta crisis, si vos defendés una postura nomás, vas a quedar en ridículo. Porque todo está mal. Sí. Porque, repito, tantas veces, no, estos viejos siempre juegan. Pero lo mío parece que no se entendió. Yo no estoy diciendo que el técnico de la Olimpia salga a mentir. No, pero yo creo que en ningún momento dije eso. No, por lo de Ariel no me estoy diciendo. Esto es producto de la realidad. O sea, ni siquiera se discutió si Landaida es el indicado para esto. Y ¿sabes qué? Había tanta crisis que decía, sí, dale. Es como que, viste, cuando no querés tocar algo porque es incómodo. Mira, Federico creo que graficó muy bien en la transmisión ayer, o no sé quién fue. Fuiste vos, Federico, que... No, y que en un momento dado hubo un interinazgo en medio de Chiqui Arce y de Cubero, y era Mauro Caballero, un hombre de la casa. Cristian recordaba las 6 derrotas del año 2016, ¿no? Sí, y yo fui enero, febrero. Yo fui el que te dije, no sé si a eso te referí, que hasta en los nombres, cómo ha bajado Olimpia en lo que es la categoría del profesional. Con todo respeto... O sea, se fue Chiqui Arce, interinó Mauro Caballero, pero vino Fernando Cubero. Claro. Y acá en Olimpia se fue Orteman, interina... No, antes ¿quién estuvo? No, antes tuvo Gorosito. Gorosito, Orteman, interina Landaida. Claro, y ahora Landaida ya no es interino y es el definitivo. Técnico definitivo. O sea, yo lo que te digo... Hasta puede volver a ser interino, ¿verdad? Porque... Claro, porque pero, o sea, hay que ver si esto, me parece, Olimpia juega con Sol la próxima. Sí. Yo creo que con rendimiento así no resiste Libertad después de la eliminatoria. Sí. Hasta si tiene esa tregua de repente, porque recordemos que, Guaireña, creo que decía Ben Rubí, está a un punto de Olimpia en el acumulativo para Copa por el 4º lugar. O sea, hasta eso Olimpia está... Nacional y Guaireña. Cayendo, caída libre. El 4º lugar de Copa Libertadores, que hoy por hoy, como tal equipo, sería hasta una buena noticia para tener esa posibilidad de jugar ese repechaje. Vamos a escuchar, Federico, a Otálvaro, porque Otálvaro
fue muy contundente. Antes, Edgar, por favor, con 5 menciones. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Territorio asadero. Contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado, de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas con los mejores cortes de asado. Ubicanos en el área 4 frente a la Plaza Caracara. Delivery 0984-95-5858. Sube la temperatura y en Bristol bajan los precios. Aprovecha la variedad de productos de climatización y refrigeración. Aire Split de Confi de 12.000 BTU precio normal. 18 cuotas de 222.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 159.000 guaraníes y de regalo un ventilador Mallory de mesa. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Ya escuchaste hablar de los planes de Claro? Te comento que son gigantes y vienen con muchos más gigas. Contrata el plan de 25 gigas por tan solo 100.000 guaraníes por mes y navega sin preocupaciones. Llama ahora al 021-417-8000 y cambiate a Claro. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Sergio Tálvaro. Lo que estamos viviendo para nadie es un secreto de las derrotas que hemos tenido tan fuerte en los últimos días. Y como le manifiesto siempre a los compañeros, de pronto cuando estábamos en los momentos buenos sonreíamos y poníamos la cara. Ahora que las cosas no están saliendo, tenemos que hacer, digamos, lo mismo, un poquito más, trabajar el doble, sacar esto adelante y bueno, poner la cara, porque en estos momentos es donde se ven los verdaderos hombres y bueno, a afrontar y seguir trabajando, es la única que nos queda. Sos un hombre de fútbol, de experiencia. ¿Qué se le puede decir un poco al hincha que está un poco hostigado por estos resultados, Sergio? Bueno, primero que nada entiendo el inconformismo que tienen. Están en todo su derecho porque tanto ellos como nosotros y por supuesto el club no se merece, digamos, esta situación, ¿no? Por lo que representa, por el significado que requiere vestir esta camiseta y nada, simplemente que nos apoyen. Obviamente sabemos de que los resultados no se nos están dando, de que nosotros somos los únicos responsables, ¿cierto? Y que ahora más que nunca estamos dando la cara, estamos poniéndole el pecho a esto porque de alguna manera tenemos que darle vuelta a todo lo que está pasando. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, este es Otaloro. Yo repito, esto funciona que la dirección del departamento de prensa, no sé quién bajo esto, pero no podemos hablar con ningún jugador del Olimpia, ni con el cuerpo técnico, no sé si con los dirigentes, pero eso es lo que enviaron como mensaje a todos. Ningún jugador está habilitado. Esa fue la palabra textual, así mismo, sí. Que se le envió a todos los integrantes de prensa deportiva que cubren el Club Olimpia. Dice textualmente: buenos días, colegas, quiero informar que ningún jugador está habilitado para hablar, como así también el cuerpo técnico. Gracias por la comprensión. ¿Y qué es lo que decía Landaida? Vamos a escucharle un poco y después analizamos lo de Olimpia en crisis. Olimpia en crisis. Aprovecha los imperdibles precios que tenemos para vos. Compra y paga tu primera cuota recién en el mes de octubre. Pasa por Electrovan y llévate una heladera Midas 300 litros en cuotas de tan solo 210.000 guaraníes. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles Aitiva de Petrosur. Proba las naftas Aitiva 89 y Aitiva 92 o el diésel Aitiva S50 para llegar a donde quieras, gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. No te olvides que todos los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral, hasta el 50% en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000. Buenas noches, iniciamos la conferencia de prensa con el entrenador del Club Olimpia, el profesor Enrique Landaida. ¿Por qué finalmente se decidió por Castellano de lateral izquierdo y no así Marcelo Estigarribia, que venía jugando en el puesto como recambio? ¿Qué cree que le brinda Castellano
a diferencia de Estigarribia? Teníamos más juventud, también nosotros estamos en un momento de buscar jugadores. Él venía entrenando bien, se venía preparando y bueno, le dimos la oportunidad para que pueda participar. Nos animó a ir mucho al ataque, por eso tratamos de cambiarlo después para que Marcelo apoye más el ataque. ¿Por qué la decisión de cambiar de arquero hoy? Y es una decisión mía, una elección. Yo también quería verle a todos los jugadores jugando. Hoy han participado ya la mayoría del plantel que venía en todo el año. Ya tengo un panorama claro de los rendimientos actuales y bueno, ahora creo que es momento ya de tomar decisiones para lo que viene, porque esto no está funcionando. ¿Por qué cuesta tanto encontrar una idea de juego? Equipo muy impreciso y lento. Estoy totalmente de acuerdo, el equipo estuvo lento, no se nos está cayendo una idea. A decir verdad, a mí no me gustan mucho las excusas, pero yo prácticamente tomé el equipo en el avión para jugar contra Flamengo y ahora prácticamente al bajar nos tocó este partido contra Luque. Tendremos una semana larga por primera vez en la siguiente fecha y tenemos que hacer algo diferente. 7 goles recibidos y solo 1 marcado en 2 partidos de su mandato actual. ¿Cómo se endereza el rumbo? Y tenemos que trabajar. Yo no encuentro otra forma de mejorar manejando. Todos los partidos del plano local de que ha comenzado se han perdido por más de 1 gol. Es algo que realmente preocupa en un equipo que pretende llegar arriba. Debutaste a Tobías, decepcionante debut. Lo de Mateo es un central improvisado, ¿no hay materia prima dentro de la plantilla para ponerlo a un central natural? Esa no es una pregunta, esa es una afirmación y bueno, y si él dice eso, ¿qué quiere que te diga? ¿Por qué el bajo nivel de Olimpia, profe? ¿En qué va a insistir en la semana? Ya que en 6 partidos y Olimpia solo tiene 3 puntos y está último en la tabla de posiciones. Y bueno, a mí me trajeron para encontrar la solución lo más rápido posible. Como te dije, es una semana de trabajo recién y prácticamente en cancha hemos entrenado muy poco. Como te digo, no es excusa, porque estamos ante aparentemente jugadores de muy buen nivel que entrenando, mostrando algunas cosas, se tiene que hacer mejores las cosas. Conoce muy bien al grupo, ¿le parece que está en condiciones de superar esta situación crítica? Sí, yo creo que sí. Ya hoy tenemos exactamente, como te dije, han participado casi todos los jugadores de este plantel. Tenemos radiografía totalmente, ya sabemos lo que nos falta, lo que nos pueden dar los jugadores y bueno, y es momento de tomar decisiones y para tratar de enderezar esto. ¿Cuánto pasa por lo anímico? Y otra consulta, ¿no le siente incómodo a Derlis González jugando de volante por fuera? No, Derlis en Europa lo ha jugado ahí. Derlis como puede jugar las 2 bandas, también puede jugar como un segundo delantero. No creo que eso sea un problema para él. ¿Si le va a ser difícil salir de este momento crítico a tu equipo, profe? Está siendo difícil salir de este momento crítico. Esa es la realidad. Acá lo que hay que hacer es, como se dice, juntarnos, tratar de salir de este momento que es realmente crítico. Perdón, todavía esa parte retrocede, Ariel, por favor. Ariel Vera, donde él reconoce, mirá lo que dice cuando le preguntan. ¿Cómo se llama? Sincericidio le suelen llamar. Por eso yo dije que el hincha Olimpia que esté escuchando la radio todavía va a quedar mucho más preocupado. Porque si el técnico que está dirigiendo ahora al Olimpia habla en estos términos, no digo que él esté mal o que esté mintiendo, no. Está pintando una realidad, a eso me estoy refiriendo. Sí, yo creo que sí. Ya hoy tenemos exactamente, como te dije, han participado casi todos los jugadores de este plantel. Tenemos radiografía totalmente, ya sabemos lo que nos falta, lo que nos pueden dar los jugadores y bueno, y es momento de tomar decisiones y para tratar de enderezar esto. ¿Cuánto pasa por lo anímico? Y otra consulta, ¿no le siente incómodo a Derlis González jugando de volante por fuera?
No, Derli en Europa lo ha jugado ahí. Derli como puede jugar las dos bandas, también puede jugar como un segundo delantero. No creo que eso sea un problema para él. ¿Si le va a ser difícil salir de este momento crítico a tu equipo, profe? Está siendo difícil salir de este momento crítico. Esa es la realidad. Acá lo que hay que hacer es, como se dice, juntarnos, tratar de salir de este momento que es realmente crítico. Todavía estamos en zona de Copa Libertadores. Faltan muchas fechas todavía. Tenemos que seguir peleando. No va a ser fácil, pero tenemos que seguir peleando y creo que tenemos soluciones. ¿Cómo se puede hacer para poder dar la vuelta a todo? Se ve un equipo sin rumbos ni ideas. Y darles ideas, realmente darles ideas. Yo creo que realmente coincido que hoy fuimos un equipo con muy pocas ideas, pero no viene de ahora, estamos ya llegando en pocas situaciones, pateamos muy poco al arco. Y eso realmente es lo que preocupa a un director técnico. Hay veces que los resultados no se dan, pero si uno llega, sabe que en algún momento esto se puede dar. Y lo más preocupante es que no estamos generando situación de gol, y eso sí realmente me está preocupando, y tenemos que hacer algún cambio. Más de lo mismo va a ser el mismo resultado. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Enrique Landaida, actual técnico del Olimpia. Yo creo que no vendió humo a lo que vos preguntabas. Pero es preocupante, Dani. Yo no estoy diciendo que vende humo. No, y por eso te digo. ¿Sabes lo que pasa? Porque en nuestro fútbol, muchas veces el hecho de cambiar por cambiar genera un efecto cortoplacista. Lo disfrutó Landaida en su primera época. Entonces cuando él dice, está siendo difícil, él se refiere a eso. O sea, porque también después hace una correcta lectura de lo que fue el partido, donde prácticamente no patearon. A Huesca o sea, después del partido de ayer, después de haberlo visto por primera vez, yo no sé si es buen arquero o mal arquero, y habla muy mal de Olimpia que no pateó al arco, teniendo jugadores de la talla de Roque, Pollo, Derlis y compañía. Osmar Molina, gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Bruno? Va a la parte de Osmar, será. Tranquilo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué veo tanto escándalo, Osmar? No sé, ya. La verdad que... ¿Pero qué es lo que pasó? Contame. Vamos a suponer que yo no vi el partido del hincha, no sé, River 2 de octubre, ida y vuelta, VAR. Sobre el final no se sabía qué iba a pasar. Pero contigo personalmente, ¿qué pasó? Porque también charlábamos con el presidente del Club River. No, y yo para los partidos uso la térmica ciclista, no sé cómo le llaman a ustedes, ¿verdad? Pero uso ciclista debajo de mi short, y ese es de seda, de licra, no sé cómo te iba a explicar. Y me tengo que acomodar los testículos de vez en cuando porque me molesta. Y justo hubo una falta, me hicieron a mí. Cabral me dice que iba a patear él el tiro libre, él iba a sacar él. Entonces yo, para no darle la espalda a la jugada, doy la vuelta hacia él de vuelta a la pelota y me tocó, o sea, como todos los partidos hago, o sea, no es que hice justamente ayer nomás, todos los partidos. Bueno, pero el hecho de que... Omar, pero el hecho de que te acomode tu indumentaria, ¿o pasó algo más? ¿Se deslizó? ¿Se vio algo que a lo mejor pudo resultar obsceno? Porque estamos en época en la que vos sabés lo que pasó con Bobadilla, lo que Guaraní presentó como nota. Sí, pero ellos hicieron totalmente otra cosa. O sea, yo no me bajé el short, no me saqué la remera, yo solamente me acomodé los testículos. O sea, imposible no acomodarte. O sea, no sé cómo te iba a explicar que siempre hago en todos los partidos, y se pueden empezar a fijar en los partidos que ya jugué, y si ahí van a darse cuenta que a cada rato me estoy acomodando los testículos porque uso ese ciclista y es medio incómodo, pero uso para no rasparme cuando me barro por una pelota, entonces uso eso. Siempre usé ciclista en los partidos debajo del short, y a veces me molesta, entonces tengo que acomodar, como cuando
le molesta el boxer a cualquiera, ¿verdad? O sea, increíble, la verdad que no dormí un sueño, mi familia tampoco, no podemos creer que me expulsaron estando jugando todos los partidos, siendo capitán de mi equipo y dejarle ¿Qué te dijo el árbitro cuando te expulsó? ¿Te echo porque te acomodaste los testículos? No sé. Te echo los huevos, no sé, disculpadme, perdón, no quiero ser vulgar, pero ¿qué te dijo? Sí, yo también fui vulgar hace rato y me dijeron que no use más esa palabra acá en casa. No, está bien, pero sí, me acomodé los huevos y me dice, no, te acomodaste, te tocaste ahí abajo y entonces tengo que expulsar. Y le dije yo, pero ¿cómo si? Entonces yo no me puedo, ya no podemos acomodarnos los testículos, los huevos, porque yo le dije, los huevos, no podemos tocarnos los huevos y acomodarnos ahora. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Tenemos que jugar con las manos atadas. Y me dice, no, andate, no sé qué, y bueno, y ya no iba a cambiar más, entonces además estábamos perdiendo y teníamos que apurar un poco la jugada y tuve que salir, ¿verdad? Bueno, pero increíble. Raro, una cosa rara, porque... Escuchá un poquitito lo que nos decía el presidente de River sobre tu situación, por favor. Osmar Molina lo que dice públicamente es que se acomodó bien el pantaloncito, va a pedir que el club solicite que no se lo sancione. ¿Vos pedirías esto, presidente? Yo confío mucho en nuestro jugador y en su versión. Realmente vamos a analizar bien las imágenes del VAR y también de la televisación, y si él no manifiesta eso, creemos y confiamos en nuestro jugador más que en nuestro capitán, y pediríamos la eliminación de la tarjeta roja si se puede, con relación a esa actitud que ellos vieron. ¿Escuchaste? Escuché, Bruno, y yo la verdad que me gustaría también que los que tienen que analizar la jugada, ¿verdad? Que miren y que miren otros partidos también míos, ¿verdad? Y que ahí se van a dar cuenta que yo siempre me acomodo, o sea, no es que hice justamente ayer nomás o le hice a alguien, no, justamente yo giré porque la pelota estaba ahí, mi compañero iba a sacar el tiro libre, que hubo una falta sobre mí, y me dice Cabral, deja que yo saco, porque era hacia casi nuestro arco. Entonces, para no darle la espalda a la jugada, yo giro justamente hacia la pelota y me acomodo. O sea, en cualquier momento hago eso, en todo el momento del partido también. O sea, rarísimo es todo esto. Después de lo que está pasando con lo que pasó en el Clásico, creo yo que quieren ser un poco más rigurosos justamente conmigo. Justamente en un partido que teníamos que sacar adelante, le dejé con 10 jugadores a mis compañeros y bueno, hicieron un tremendo esfuerzo también ellos y sacamos el empate por lo menos, ¿verdad? Osmar, yo creo que hoy en día, donde todo se interpreta, todo se mira cuadro por cuadro, con el tema del VAR también, me parece la lectura cuando decís por todo lo que también se vivió en los últimos tiempos, a veces se interpreta, y no es solamente un hecho, sino una combinación. Vos le estabas respondiendo a alguien, porque si era solamente el movimiento en sí, pero pareciera ser que como que vos le dedicás algo a alguien, vos estabas teniendo una interacción con alguna gente allí en la cancha. No, con nadie. Si voy a estar peleándome con la gente, me voy a pelear con todo el mundo en cada partido, porque siempre hay personas que me gritan, siempre hay personas que se acuerdan, como dije hace rato, de mi mamá, de mi hijo, y no me voy a estar peleando con esa gente, ¿verdad? O sea, yo tengo que hacer mi trabajo dentro de la cancha y que ellos griten. Hay mucha gente que se van a desahogarse contra nosotros, en su casa no pueden hablar, entonces se van en las canchas y empiezan a putear a nosotros. Pero si me voy a estar peleando por uno que me esté gritando, no me puede pasar a esta altura de mi carrera. O sea, estoy de vuelta ya otra vez, estoy jugando bien, estaba haciendo bien mi trabajo en River y esto me caga mucho. Osmar, muchas gracias por atendernos, muy gentil. Dale, un abrazo. Un abrazo. Osmar Molina, jugador de River. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país.
Tu Taiga favorita viene con una mochila reflectiva de regalo durante agosto. Comprando cualquier modelo de Taiga, te llevas de regalo una mochila reflectiva. Elegí el estilo de Taiga que más va con vos. Urbana, Trail, Custom, utilitarias o motonetas en cuotas desde tan solo 249.000 guaraníes. Visita las sucursales de Inverfino, la fanpage de Motos Taiga. Taiga te lleva a donde querés llegar. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción y están riquísimas ya que tienen el sello de sabor y calidad Upisa. Upisa, nutri de sabor tu vida. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles socio. Recicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto. O el de la patrona. Che Gusal en Ciudad del Este. Ven a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla. Los fines de semana no te pierdas el cerdo desmechado Che Gusan, el asado en un sándwich. Delivery 0983 100 333 o Cari Outbar a Gourmet Área 3. Bueno, ¿cómo sale Olimpia de esto? Qué buena pregunta, ¿eh? ¿Quién tiene la respuesta? Es el tema. A mí me parece que yo, por ejemplo, no soy amigo de la inestabilidad de los entrenadores. Siempre profeso a que los clubes intenten sostener proyectos o entrenadores en la medida de lo posible, pero a mí me parece que si el próximo domingo Olimpia no consigue un buen resultado, no mejora su rendimiento, de vuelta va a ser insostenible que el Landai hacía. No, pero ¿cómo? ¿Vos le querés cambiar la Landai de ahora? Y yo creo que me parece que se equivocó el presidente al ya anunciar que ya era un técnico hasta diciembre, porque necesitará una persona, me parece a mí, en medio de esta tormenta, en medio de esta adversidad, una persona que tenga la capacidad de generar algún viraje. Porque fíjate que hoy por hoy Olimpia está todavía en la pre-Libertadores. Pero allí nomás ya lo tiene cerquita los que le están pisando los talones. Caso de Nacional, inclusive Guaireña ya está cerca. Estamos hablando de que Olimpia, si llega a perder el próximo partido, ya estaría fuera de Copa Libertadores y todo. De Pero entonces vos proponés en estos momentos un cambio. Y habrá que ver qué reacción genera se da. Pero el que viene no es un factor ya de plantel. Claro que porque hay jugadores que están por ser transferidos. Hablamos acá, anticipamos en su momento en la Universidad de Chile que lo llevaría a Pollo Recalde. Pero no sé si en estas condiciones sería esa operación. Claro, ese es el punto, ¿verdad? Llama la atención lo de Recalde, jugando tan mal como está jugando hace ya 5 meses. Y lo de Landai, mira que el tema acá es darle un impacto al plantel, entusiasmar de vuelta a un plantel que está de brazos caídos. Los chicos que entran no están a la altura, algunos. Los grandes, ni hablar. Vos podés decir, por ejemplo, Roque, sus últimos partidos, es un ambiente de M, ¿verdad? Porque diferente al ambiente de antes, ahora un ambiente malísimo. No cobran hace meses muchos. Ahorita el tema, debo decir, de estechar el vestuario, el tema y que cuando termine, bueno, pagaron algo también. O sea, hay muchos factores que yo no digo que explican que veamos un equipo tan deficiente como el de ayer, ¿verdad? Porque los chicos tienen que tener... Soy Sosa, estoy en Olimpia y tengo que querer correr un poco más. No me puedo dejar contagiar por lo que están más afuera que adentro. El caso de Antolín también, que debe ser que está con sus últimos cartuchos. No sé cuál será el caso de Richard. Pero hay muchos casos desparejos del que recién empieza y quizás sabe que en un futuro normal no va a jugar en Olimpia. Y cito a Gamarra y al lateral izquierdo de ayer, Castellano, que saben que son aves de paso. Como un día dijo Quise, que me acuerdo era fusible. Aquí se le tocó jugar con los juveniles esos que eran fusibles, que sabían que jugaban los partidos, pero que después iba a venir otro, y ellos nunca más. Entonces, pero hay jugadores que bajaron su rendimiento. No, claro. Hugo Quintana. Hugo Quintana ayer fue malo, claro. Pollo. Roque no está, o sea, sí. ¿Cómo hacer con el Olimpia? Brian Ojeda tampoco es el Brian Ojeda que conocíamos. No estaba Richard Ortiz. Hay varios jugadores acá que tienen cada uno su caso especial. ¿Por qué se le cambió al arquero? Yo ayer fui a partir de la preguntada.
Y le preguntaron a la dijo, y es mi Fue decisión. mi decisión, dijo. Claro. Y bueno, igual que poner a lateral pero izquierdo. o sea que Alfredo Aguilar es el culpable de todos los 20, más de 20 goles que recibió el Olimpia. Alfredo me parece que fue el responsable de que solo hayan recibido 20. Y bueno, pero ¿y el técnico lo cambia? Pero ya, o sea, la idea central de la Landaya, yo quiero ver a todos. Porque, repito, vos haces la valoración de un candidato de acuerdo al propósito de ese candidato. Porque si vos me decías, mira, este va a ser el técnico para sacarnos campeón, vos mirás con otro ojo. Ahora vos decís, este es el técnico porque no haya otro. O vos decís, este es el técnico para la renovación. Entonces, es contarle la película clara. ¿Y cuál es la renovación? ¿Qué frutos vienen que no vemos? No hay. A ver, Ojeda lleva un chico consolidado dentro de la juventud. Y después otro joven, no es Mateo, no es Castellano. No son los protagonistas de la renovación ellos. Regi, ¿cómo está? Un gusto en saludarte. Hola Bruno, ¿cómo estás? Saludos Bien. a todos. Bien. Bueno, quiero preguntarte primero, Regis, ¿cómo estás viendo la crisis del Olimpia? Porque yo no sé si solamente lo vi yo, ustedes se percataron también, he mencionado, Regis, en medio de esta crisis, que hay gente que pide que ya no sea empresario que trabaje con el Olimpia, que ningún jugador suyo, no sé, se llega a un extremo, ¿verdad? Pero habrás leído también, Regi, y contanos, ¿cuál es tu impresión sobre el momento que vive el Olimpia? No, este momento primero iba a llegar, ¿no? Todo equipo necesita un recambio y que yo creo que está tardando este recambio nomás, ¿no? Y segundo los hinchas que hablan eso, o sea, primero no saben nada, porque si vos vas a mirar o equipo de ayer, solamente Pollo era mi representado, ¿no? Entonces yo creo que esto no es bien así. Yo creo que hay otro grupo de empresarios más fuerte que yo y Olimpia, y bueno, y que ellos hagan cargo también, ¿no? Como yo hacía cuando yo tenía 13, 14 jugadores y el equipo salió 5 veces campeón. Entonces yo creo que es muy fácil hablar, Regis maneja Olimpia. Cuando yo manejé, llegó a una final de Libertadores y 5 títulos. Y hoy tengo muy buena relación con Brunote, pero no soy el empresario que tengo el mayor número de jugadores de Olimpia hoy. Olimpia hoy no es que vos tenés la mayor cantidad de jugadores. Porque le están cargando pues a Regis, Bruno. ¿Verdad, Regis? ¿Cómo? Como que te cargan a vos a veces la gente, principalmente en las redes sociales. Que sí, le cargan por el tema de refuerzo, la responsabilidad. Claro, que son jugadores de Regis los que están ahora, porque Regis dice, bueno, que en su momento también, nadie habló de eso cuando sus jugadores colaboraron en mucho para el tetracampeonato y la campaña de Copa, ¿no? El problema es que la gente no sabe, ¿no? O sea, muchos jugadores míos ya salieron de Olimpia. Y bueno, y yo creo que hoy en plantel de primera, yo tengo 4. Después, los chicos que yo tenía, que es caso de Paiva, de Galarza, me dijeron que no servía para Olimpia y yo saqué de Olimpia, que es mi trabajo, ¿no? Entonces, esta culpa yo no tengo, y ya pasé por eso. Me acuerdo cuando Olimpia salió vicecampeón de Libertadores, viró carísimo, sacó mis jugadores, Olimpia quedó en penúltimo por ahí, y después me llama Trovato para rearmar todo y ayudarle a rearmar todo de vuelta. Pero vuelvo a decir, yo creo que eso no tiene problema, ni por mis jugadores, ni por jugadores de otros. Olimpia no contrató un jugador mío desde que llegó Brunote. Mendieta creo que es el único que llegó, pero a pedido de Olimpia. Pero yo creo que eso no es problema mío, de los otros empresarios y de Brunote. Yo creo que este recambio tenía que venir y bueno, para mí están dilatando las cosas, o sea, ya tenía que estar jugando con mucho más jóvenes, contratando muchos jugadores con menos nombre, sacando muchos jugadores que tenían que sacar. Y a mí no me preocupa el puesto de la tabla porque este recambio venía. Me preocupa cómo están tardando para hacer el recambio nomás. Regis, Pollo Recalde va a ser transferido, no va a ser transferido, se sigue negociando, se enfriaron las negociaciones, siguen latentes. ¿Cómo está hoy el tema de Pollo Recalde?
Y yo creo que esta respuesta más el jugador tiene que dar, ¿no? La propuesta existe, ya acercamos al jugador y el jugador está analizando con su familia, algunas cosas le conviene, que salir, cobrar al día todo, algunas cosas no le conviene, que está lejos de su país. Entonces yo creo que mi trabajo es traer la propuesta, ¿no? Pero yo soy un empresario que dejo a mis jugadores muy tranquilos y si quiere salir va a salir y si no quiere salir va a seguir y yo creo que no está bien que el empresario le fuerce a un jugador salir o no porque hay muchas cosas ahí, ¿no? Hay un cambio de familia, hay un cambio de colegio para su hijo, hay un cambio de cultura y si no le conviene, no sabe. Pero entonces hoy Pollo tiene la propuesta pero no la está aceptando todavía o no es una propuesta que él considere que se tenga que realizar ahora la transferencia. Yo miro como una propuesta buena, Bruno. Una propuesta con muchos más. Para vos es una buena propuesta. Sí, porque tiene más años de contrato, ¿no? Es un club que paga al día, no te atrasa un día. ¿Cuántos años de contrato le ofrecen? A esos detalles no quiero entrar, pero muy bueno el tiempo de contrato, más por la edad de él. Yo creo que es un club que paga al día, es un país muy serio con eso, no te atrasa un día ningún club en Chile. Pero bueno, le entendemos también que hay un cambio de país, hay una familia que hay que cambiar de país y todo, y bueno, dejar que él esté tranquilo, si quiera seguir o si quiera salir, que sea una decisión de él. ¿Olimpia tiene una deuda con el Regis? Olimpia tiene deuda con todos, ¿no? Sí, pero había, aparte del sueldo, algo de una prima también. Sí. Sí, pero eso ya llegamos a acuerdo, ya firmamos los documentos y yo creo que eso no va a tener problema, ¿no? Mi miedo es el futuro, ¿no? Si Olimpia ya está mal ahora, yo creo que esos jugadores que ganan muy bien, que es el caso de mis jugadores, veo negro, ¿no? Más adelante. Pero bueno, ya hablé a ellos mi pensamiento y si pasa algo más adelante, no me sentiré responsable, ¿no? Regi, decir que vos dejaste claro a tus jugadores que este es el momento de salir, antes de que se empeoren las cosas. Sí. Y eso también es un favor a Olimpia, no es solamente para el jugador, porque Olimpia Olimpia tiene que bajar mucho el presupuesto y como ya bajé de muchos jugadores que yo saqué, ¿no? Por eso llegué a tener ahora un plantel de 4 jugadores nomás. Acordate que hace un año y medio llegué a tener 15 en plantel. Y bueno, yo creo que es momento de salir y ya pasé por eso, ¿no? Hay momentos que vos tenés que sacar al jugador y hay momentos que vos tenés que reponer jugadores en Olimpia. Yo creo que hoy es el momento de sacar, no por la crisis futbolística, pero para ayudar al club a tener un oxígeno financiero para que pueda volver a contratar y rearmar el plantel. Clarísimo. Un abrazo, gracias Regi por atendernos, muy gentil. Suerte Bruno, saludo a todos, chao. Adiós, Regi Márquez, representante de jugadores. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo de bajo tenor y graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país. Hacenos tu pedido al 0984-800650. El auto 0 kilómetro que tanto querés. Vos elegís la marca, negocia el descuento por pago contado y sin entrega inicial. Retira ya tu 0 kilómetro con un préstamo vehicular de Visión Banco. Para más info, escribinos al WhatsApp 021-414-3050. Conecta tu emprendimiento con el mundo digital. Llegan los premios Conecta by Tigo Business. Tenés tiempo hasta el 5 de septiembre. Postula en conecta.tigo.com.py, creando conexiones que impulsan. Mi miedo es el futuro, ¿no? Si Olimpia ya está mal ahora, yo creo que esos jugadores que ganan muy bien, que es el caso de mis jugadores,
veo negro, ¿no? Más adelante. Pero bueno, ya hablé a ellos y si pasa algo más adelante, no me sentiré responsable, ¿no? Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás, por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales coco, frutos rojos, limón, borocoya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Fanáticos Smart, llegó a Inverfin la promo Fanáticos Smart, donde todo el mes de agosto encontrarás precios increíbles en tus celulares favoritos con cuotas desde 59.000 guaraníes y llévate regalos directos. Bueno, a ver, me sorprendió lo de Ariel. ¿Ustedes están de acuerdo con él? Yo no. ¿Vos, Federico? Yo, en cuanto a Ariel propone, ¿no? Yo creo que informativamente se podría dar, o sea, que se entienda. No me extrañaría que Bruno te lo cambie de vuelta a la Naida. Ahora me preguntas si está bien o no, me parece que no. No, pero perdón, vos ya estás manejando información. No. Estoy manejando antecedentes porque todo lo que dijo a Bruno, cada vez que le preguntamos si va a cambiar a alguien, siempre dijo, no, está hecho. Y yo creo que la conferencia de la Nadia de ayer fue muy dura. Porque estoy de acuerdo con el tema de vender humo. Está el que disimula cosas, el que pudo haber dicho. Estos muchachos venían de jugar un partido muy intenso en Brasilia y jugamos 3 días después y no sé, pero él no. Él dijo no pateamos al arco, la otra vez dijo no hacen goles de pelota parada y eso no se le puede hacer a un equipo paraguayo, dijo después de Flamengo. Entonces yo creo que la Navidad entró con fuerza, le dijeron maneja vos, ¿verdad? Le dieron todo, por eso él declara como declara, se anima a sacar a Aguilar, otros cambios que ha hecho. Pero me parece que así mismo como entró con fuerza, lo puede devorar la situación en cualquier momento. Yo estoy de acuerdo con Ariel que si Sol de América le da una Olimpia el sábado y después se viene el receso de eliminatoria. Después se viene Libertad. Sí, pero tiene Libertad. Antes de Libertad viene el receso de eliminatoria. ¿Verdad? Que muchos aprovechan eso para dar un volantazo claro y buscar otra cosa. No me extrañaría que haya un cambio si es que no le gana a Sol América la Liga. ¿Sabes dónde yo no estoy de acuerdo con lo que planteaba Ariel? Porque entonces otra vez el famoso mentime que me gusta. No me digas la verdad, porque la verdad me incomoda. Porque la semana pasada, Ariel, vos dijiste, no, Olimpia está fuera de la lucha del campeonato. Lo que vos planteas es ese efecto inmediato que tiene en el fútbol paraguayo. Pero Dani, vos sabés lo que va a significar otra vez cambiar pero por eso, vos agarrás y decís públicamente, no te dejo desarrollar solamente esto, decís la Andaida asume y no va a ser interino, va hasta fin de año, comienza, arranca otra vez el trabajo y de vuelta a cambiar, no sé, ya va a aparecer una cosa, Gorosito, Orteman, la Andaida y ahora un cuarto técnico, ¿en cuánto tiempo? Pero a diferencia ¿En cuánto tiempo? La por lo menos estaba llamando, decir, no es que a diferencia de Gorosito, se gastó mucho dinero. A diferencia de Gorosito y Orteman, quienes vinieron como contrataciones y para ganar algo puntual. La Andaida, lo que dice Ariel, el tema de un funcionario del club, y si yo soy el dirigente... Pero no hay problema jugadores. No, pero ¿Qué por técnico? eso, A ver, decime un técnico que venga y... Eso ocurre... Esto no solamente ocurre en el fútbol. Gustavo Costa, por ejemplo. Necesita un motivador. No está jugando con el público, no está jugando con la gente. El populismo vende, yo sé. El populismo vende. Y sabe utilizar muy bien el factor Gustavo Costa es tendencia. O sea, vos me garantizás que Gustavo Costa va a ganar todos los partidos, va a ser campeón ahora. Nadie te puede garantizar. Y bueno, entonces. Ni Guardiola si viene. O sea, el pecado de la Andaida es decir la verdad. No, yo no apunto a eso, sino que hay que hacer algo muy... Pero proponer pues el nombre de Gustavo Costa. Sí, claro. Que vos sabés que de 10 llamadas, 10 van a decir que sí están de acuerdo con Gustavo Costa. Yo no actúo para el público, No, pero estás jugando con hinchada a favor, que te aplaudan, que vos te digan que vos sos más lindo. Bien, Ariel, bravo, Ariel. Ariel tiene razón en la mesa, el único que tiene los huevos, los pantalones. Te descarto absolutamente que estoy jugando para el público. Sino que yo digo, desde mi punto de vista, a mi modo de ver, si Olimpia no gana Sudamérica y repite este tipo de actuaciones, va a ser insostenible. Tiene que buscar algo, tiene que hacer algo. Pues ya puede quedar hasta fuera de la pre-Libertadores. Y vos te crees que Gustavo Costa va ni le va a aceptar nomás hasta fin de año. En función a qué es insostenible. Insostenible la situación y el entrenador.
Insostenible. ¿Cómo sigue Quique Landaida a partir de que no? Insostenible es cuando vos apuntaste a ganar el título y cada vez te vas alejando y decís, no, así ya no. Yo creo que el título ya no, ya hace rato. Yo creo que acá el cuarto lugar en el acumulativo. Mira, estratégicamente es mucho mejor ya la Somegué que el cuarto de la Libertadores. No, claro, eso siempre decimos, pero los grandes no lo entienden. Pero bueno, hoy en día, eso de los grandes, todo lo que está contando la gente de Olimpia, recién acaba de hablar uno de los empresarios más importantes que tuvo Olimpia en los últimos años y dice, ¿sabes qué ahora? Es cuestión de sacar, pero fíjate que no lo admiten ellos. Yo también cuando me dicen, pero que no lo admiten más mediáticamente. El tema de Brunote, me dicen, Brunote ¿cómo? A Brunote acá se le preguntó, se le dijo, dijo a Mariel, porque él no es que dijo como una cosa antojadiza, no, puso un argumento que alguno pudo haber comprado. Cuando le pregunté yo si el resultado en el clásico condicionaba la continuidad o no de Orteman, dijo no. Yo separo puntaje con el tema de proceso, que para él en los puntos no condecían al proceso que estaba haciendo bien Orteman. Dio un argumento que ni él creía en ese momento, porque perdió el clásico y lo sacaron a Orteman. Entonces ahora, a mí no me extrañaría que después del tercer partido con derrota de Landaida, lo cambien. Yo no digo, para mí también está mal. Por eso, si vamos ya al origen de que está mal, quizá aquella es la forma que nos sacaron a Gorosito, quizá aquella vez, ¿verdad? Pero está el mal lejos, pero cuando se va mal, ¿verdad? Es lo que digo, Federico. Creo que la declaración más honesta del presidente Brunote fue cuando dijo, le decimos a la gente que ya no se ilusione en el tema competitivo, porque ahí habló más con los números. Porque es una persona que maneja mejor los números, porque lo que vos recordás, eso es fútbol. Estamos hablando de un presidente que no llega al año de mandato y ya tuvo 4 técnicos: Garnero, Gorosito, Orteman, Landaida. Y dos siglos de Landaida. Claro, y ese cuarto más o menos ya avisó que iba hasta diciembre, y las últimas promesas de Brunote cada siempre, la tendencia es que se rompan. No, a Gorosito lo trajimos para el fútbol internacional, nunca debutó en la Copa Libertadores, ya recordaba lo del clásico con lo de Orteman, lo de Garnero va hasta fin de año del 2020, no terminó. Yo creo que la parte sincera fue cuando recordó, le quiero decir a la gente que no se ilusione, que vamos a tener épocas complicadas. Eso fueron muy bien. Por eso, para mí, porque allí habló como el que sabe. Fueron declaraciones que él las puso en la mesa y no respondieron a una pregunta, ¿se entiende? Claro, por eso. Él puso eso porque me acuerdo que dijo, quizás dejemos de ser un equipo competitivo por bastante tiempo, dijo, ¿no? Por eso, entonces, yo cuando, vos tenés un entrevistado y en mi caso, como que separo cuando se habla de algo donde es experto en la materia, donde vos decís, chapó, este sí sabe. Después hay otra parte donde no sos todólogo y decís, bueno, está metiéndose ahora en el rubro de fútbol, en lo que significa esta lógica, es lo que ha ocurrido. Yo voy nomás a qué es lo que vos buscas. Yo te compraría, Ariel, si es que vos contrataste a un técnico, como ocurrió con Gorosito, como pudo haber ocurrido con Ortega, cuando vos decís, yo a este le traigo para que me saque campeón, Copa Libertadores, un objetivo. ¿Qué se busca cuando se no ves respuesta? No, pero espera. ¿Qué se busca con Landaida como técnico de la primera del Olimpia? ¿Cuál es el fuerte de Landaida? No me vas a decir ganar títulos porque no tiene 20 partidos en primera, ¿verdad? Entonces, él es un tipo trabajador, conocedor del tema de las inferiores, el tema de los procesos largos, mirando desde una distancia, no en el día a día. O sea, hacer la evaluación completa. Y después dicen, ¿sabes qué? Y esto ocurrió no solamente en el fútbol. Muy bien, tu retórica, todo muy lindo, tu ornamentación. Pero si el equipo está en el fondo de la tabla, vos no ves ninguna respuesta. Es imposible sostener a un entrenador que ni siquiera tiene un nombre pesado. Entonces, pero Dani, vos mismo que dijiste, Dani. Dani, vos mismo, con el tema de la inestabilidad. Dani, vos mismo dijiste, ¿sabes qué? Pero analizaron que si tenía la capacidad o no, dijiste vos. Claro. Ni acá analizamos nosotros, porque, ¿sabes qué? Todos los 4 también quedamos seducidos por los 3 partidos. No. De la Landaida, de los 3 partidos que él. No. ¿Por qué no dijiste entonces Landaida no puede ser? Porque te estaba hablando de los 60 millones. Yo me discutía con Bruno porque me decía, no tiene ninguna chance de Olimpia.
O sea, se gastaba la energía en eso, pero lo que te digo es que desde lo que es la comisión directiva... A la Nadia parece que le fue muy mal en River. Eso que te digo. De primera, o sea, a vos te seduce 3 partidos de interino y te olvidaste que duró menos de 10 partidos en River. Pero yo no te he escuchado decir acá, por ejemplo, cómo Olimpia va a recurrir a Landaya. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Sí, porque vos me decís que Landaya es... Federico dijo por el tema de fusiles, o sea, es el encargado Fusible. Claro, el encargado de... ¿Sabes qué? Hay técnicos y técnicos que van a decir, no, yo me voy a ir a quemarme o con el tema de... Yo voy a ser el que le saque a Roque, a Richard, a Tito. Haciéndolo. Si vos me decís que ese es el rol, bueno, han habido en la historia del deporte técnicos que van y hacen el tema del choque y después van a otra cosa. Aunque sea que los motive un poco más, ¿verdad? Porque acá se nota que están el brazo caído totalmente. Yo comparto y como intuición, no como deseo ni como información, que si la Landaya pierde con Sol de América y el espectáculo igual que el de ayer, para mí no resiste. Ahora lo que no comparto es que se busque un técnico de perfil de Gustavo Costa. Para mí no busca otro ahí, te puedo decir alguno que está incluso cerca de las inferiores. No van a traer un técnico de un costo de ese tipo porque... No, yo siempre te doy una idea porque me parece que necesita un motivador que sacuda el ambiente. Yo creo que no, ya no. Van a buscar, como se dice, alambrada hasta fin de año, lo que buscan con la Landaya, pero si con la Landaya los equipos no patean al arco, le hacen goles de todo tipo y los rendimientos son como el ayer, lamentablemente lo van a tener que cambiar nuevamente. Señor, me trató loco, escuchamos usted. ¿Está loco, me dijo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí, es que vos dijiste que los 4 quedamos enamorados de Landaya. Y no sé, pero yo no escuché en ningún momento porque es muy fácil ya después con resultados puestos de la camina y yo sé que hubo con el diario del lunes. Nosotros compartimos una mesa, Ariel, y me extraña que, ¿te acordás que dijimos cómo ganó Olimpia aquellos partidos, verdad? Y cuál era el grado de atención de los mayores a Landaya? Claro. ¿Te acordás o no? No vaya sí, por eso me extraña. No tuvo mucho que ver tampoco, ¿eh? Claro, por eso me extraña. Me extraña que vos hables. Está bien, como voy a decir, para tu público el Twitter, ¿verdad? No, el tema del enamoramiento. Pero acá, por favor, los 3 partidos, los famosos 3 partidos entre la era Garnero y Gorosito, la incidencia que tuvo Landaya, si vos me decís la incidencia que tuvo en, no sé, Brian o algún jugador, pero si vos me decís que no, Ale Silva levantó porque Landaya le dijo, mira, vos me tenés que jugar con este movimiento que vos no hacías con Garnero. Estamos de acuerdo, pero mínimamente se le dio como maniobra de distracción a esos partidos. Bueno, entonces no me digas, yo no escuché acá ni en la mesa que vos hayas dicho, el Landaya es el técnico y no se tuvo en cuenta, qué bárbaro, pero qué equivocación. No escuché yo. ¿Por qué va a ser equivocación si tu rol, si tu objetivo no es apuntar, sino que, ¿cuántas veces te dije el tema del fin del ciclo? ¿Cuánto tiene que ver en este tema de la crisis económica? Ya sea con Trovato y con Brunote. Que alguien nos diga, señores, muchas gracias por esos 4 torneos locales, fantásticos, inolvidables, el Tetra y todo lo que quieras. Pero ¿sabes qué? Ahora ya tenemos que renovar, porque es el ciclo de lo que queda. Nadie hizo eso. ¿Y de qué se habla? No, contratos largos, contratos muy pesados. Repito, hasta el punto que le escuchamos a Regis, que fue gran partícipe de esa época, de la época dulce, que ahora dice, yo sé que tienen buenos contratos. Claro que sabe si estuvo allí en las negociaciones, pero ahora, sabiendo cómo está la mano, yo le recomiendo, el mismo que le dijo, firmate el 2022, 23, 24, 25. Ahora si podés, salgamos. Entonces, si la elección del técnico es, vamos a darle un corte a esto, vamos a jugar con los Castellano, Mateo Gamarra, Jordan Santa Cruz. Allí, ¿qué pero te voy a poner? Te voy a decir, no, pero es Olimpia. Y bueno, pero los dirigentes de Olimpia la semana pasada dijeron el tema de la colecta, vaquita, propuesta de los $5. Entonces, muy lindo que por un lado decir, no, pero ¿cómo Olimpia? Olimpia está en la cola del campeonato. Sí. 1/3 del torneo ya pasó. No, es la típica de en las primeras 3 fechas donde uno quiere ser ahí manipulado y decir, Olimpia está en el fondo de un torneo de 22 fechas. Pasaron 6 de 18. Y dame un partido de los 5 que perdió Olimpia, donde vos digas, acá no mereció perder. Olimpia ni por la mínima pierde. Olimpia pierde por más de un gol. No discuto, o sea, dame un partido donde el que le ganó a Olimpia haya hecho tiempo. Ni tiempo necesitan hacer, porque ganan por más de un gol. 3-1, 2-0, 3-0. Entonces,
Esa es la realidad en estos momentos. Por eso yo no puse un pero que en cualquier otro contexto pondría. Si estamos hablando que le dan la dirección técnica del Olimpia a un técnico con una, entre comillas, garantía de 3-4 meses hasta diciembre, que no ha dirigido 20 partidos en primera. No se dimensiona eso. ¿Por qué? Porque es mucho más grande el tema de la deuda y el tema del plantel. Quiere buscar al selectivo que no compita hace casi 2 años. O sea, ese también es un error muy importante, si esa es la idea, ¿verdad? Bueno, pero ya está. Se va superando en el famoso, peor que ayer no podía jugar. Porque se va superando. Lo de ayer fue muy pobre. No patearon al arco efectivamente. Se paró los Flamengo porque eso es diferente. Otro tren, ¿verdad? Otro vehículo al que se subió Olimpia, pero después si vamos a nivel local, clásico, primer tiempo, bien contra Guaireña, brazos caídos, River, brazos caídos, porque jugás mal y brazos caídos, desgracia, goles en contra, de Estigarribia realmente entra contra Cerro, se tira los pies y habilita a Boselli, ayer entra, le cobra el VAR un penal a Levos, entonces es un equipo que está rodeado por los malos rendimientos, las desgracias, y es un momento de aquello. Por eso creo que se habrán llamado todas a silencio, ¿no? Explicar qué, decir qué. Camacho, no sé si la Nadia lo va a poner en el próximo partido, pero no es menos que el Roque que estamos viendo y que el Recalde que estamos viendo. Yo creo que ayer habrá pasado por eso el tema de lateral por lateral, se estaba perdiendo, Luqueño estaba bien atrás, y por qué no probar con él. Me parece que todo eso habrá confabulado ayer en Camacho con la aplicación que le pedía Julio Cáceres, asentía prácticamente, y la nadie atrás, solo caminando así está limpia. Y es cierto que varios que tienen contratos altos tendrán que renunciar a los mismos, porque fue muy claro Regis, es decir, acá van a seguir sin pagarte, pero acá no hay solución de pago pronto. Entonces ve el tema, y el Recalde está arriba del top 50, ¿verdad? Él gana bien, gana buen dinero. Y para que no me digan que no se equivoca nadie, y es como una cruzada que siempre hacemos, todos los fines de semana preguntamos lo mismo, ¿cómo lo trajeron a Ale? Si hay crisis, esas pues son las contradicciones que se dan. Si vos tenés una crisis, no podés pagar, y sabés que el público se olvide de los jugadores competitivos y todo, ¿cómo se trae un tipo que gana arriba de los $15,000, que en los tiempos trovatos sería un vueltito, por cómo estaban los sueldos, pero ahora para esta crisis es mucho, y sin expectativa de jugar. Para nada. Para nada. Sí. Entonces hay una contradicción, ¿verdad? Sí. Yo no tengo un mango, pero traigo, no sé, compro una comida cara que no voy a comer. Y bueno, entonces ahí sí hay contradicciones y cosas que uno no entiende, como aquel día que se iba siempre que veo a Estudiantes de La Plata me acuerdo, que se iba a rejuvenecer el plantel, que iba a ser más barato, y hicieron hasta el último esfuerzo por Andújar, que después terminó diciendo que no. Esas son contradicciones que realmente uno no es que no entiende, porque la contradicción no se entiende, sino contradicciones que no cierran. Ese es el otro elemento para rechazar la idea que daba Ariel. Por eso recién hice yo el tema del mandato de este primer año que aún no ha cumplido Miguel Brunote, que futbolísticamente las elecciones que hizo, porque vos recordabas lo de Andújar y uno dice, van por Milito, y cuando le dice que no, van por Gorosito, agua y aceite, cuando vos dirías, no, ¿sabes qué? Digan lo que digan, nosotros vamos a ir con este perfil. No, entonces, si ese es tu antecedente, justo vos otra vez planteas, que se lo saquen. No tengo idea cómo hacer el plan B. Y mira, pero que eso también mirá un mensaje ahí en el grupo, un mensaje que es para manejarlo a nivel interno. Lo cierto, Federico, Daniel y Bruno, que Olimpia está en un círculo vicioso de vuelta autoengañado por un momentáneo resultado exitoso. Primero fue el campeonato clausura. Pero me decís como si fue una desclasificación de la FBI, y esto es justamente lo que te estábamos hablando. Ariel. No. No, pero eso así es insostenible, pues a eso no me quiero irme. A eso no me quiero irme. No, pero esto pasó en los 3 partidos del... No, pero esto ya dije yo el año pasado. ¿Quién me dice como si? No, pero el año pasado... ¿De qué es lo que están hablando? El año pasado y... ¿Cómo tenés entonces? Después te quejas cuando te... No, pero... Sí, te yo dije el año pasado y con el mismo interlocutor, pues. Entonces no tiene nada que hacer este señor ahí. Entonces no tiene nada que hacer. ¿Qué va a hacer acá si no le hacen caso? Por favor.
Pero Ariel, ¿vos realmente crees que jugadores de la trayectoria, y podés ponerle a todos los pesos pesados, no te digo que haya un desaire público, pero vos realmente, ¿hace cuánto vemos fútbol? ¿Vos crees que le van a decir, sí, profe, acá este movimiento, tipo eso que vos ves cuando Guardiola le marca ahí, para y le dice a Kevin De Bruyne, parate acá, sí, y el otro le dice, sí, tienes razón. ¿Vos crees que eso ocurre? Pero para mí es grave, Daniel, esto. Porque es como que no le dan cosa la es que un autoridad, Ramón- la investidura. No hay liderazgo, entonces. Es como que es desautorizado, subestimado. Claro, Para mí es grave, para mí es gravísimo. Ahora en plena crisis y después de sus temerarias declaraciones ayer va a ser peor, sí, así, ¿verdad? Pero son Porque declaraciones. si yo no te respeto y voy a decir, ¿sabes qué? Estos tipos no pasan a hablar con mis jugadores. Yo voy a estar a mano del día todavía conociendo el tema. O sea, es Como muy también el plantel difícil. puede decir, él está hablando por lectura propia o es la extensión de lo que piensan algunos dirigentes. Y yo creo que ahí ya sería el colmo que la Naya vaya a hacer una conferencia guionada por los dirigentes. Ella dice, no, la Naya, hable la Naya. ¿Qué hable la Naya? Que salga un poquito del tema para interpretar nuevamente sus declaraciones ayer, porque este debate lo va dejando cada vez peor parado. Hoy tenemos exactamente ya, como te dije, han participado casi todos los jugadores de este plantel. Tenemos radiografía totalmente, ya sabemos lo que nos falta, lo que nos pueden dar los jugadores y bueno, y es momento de tomar decisiones y para tratar de enderezar esto. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Los días dobles con tu tarjeta Fidelity podés ganar muchos premios. Viernes DJ Ero y el sábado show en vivo de Gabriel Sandoval desde las 17 horas. Promos de cervezas, barra libre de tragos, días triples, martes o domingos tenés más chances de ganar. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, Casi, San Martín. De los creadores de los packs de Ron, Cola y Frescoco, presentamos el nuevo pack for Team, Ron for Team Limón con néctar de Mburucuyá Frutica, la más fresca combinación del Ron for Team y limón y la fruta de la pasión, el Mburucuyá. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 15 cócteles. Pack de ron fuerte y limón con néctar Mburucuyá, combinación natural de los creadores de los packs Ron, Cola y Frescoco. Presentamos el nuevo pack fuerte ron fuerte y limón con néctar de Mburucuyá. Damos la bienvenida, muchas gracias, a El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y la mejor shop. El Mariscal Barbería, el mejor shop, la dice acá. Impresionante, el mejor shop, el Mariscal Barbería, sobre Campo Vía, área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. ¿Cómo te va, Juanma? Bien, Bruno, ¿cómo están? Saludos para todos. Hay novedades en Cerro Porteño con relación a tema Pulpito Duarte, que cada vez está jugando mejor, ¿verdad? Así que ya vamos con el desarrollo de esa noticia. Con la fibra óptica de Personal tenés el doble de velocidad, 100 megas por solo 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, querés que estés seguro, te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva. Y ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. Teléfono 021-492-811. En Light Holanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Light Holanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Bueno, Juanma, contanos por favor, ¿qué referencias tenés con respecto a lo último de Pulpito Duarte? Sí, que hasta aquí las negociaciones sobre el primer sondeo de la primera oferta con relación al interés de Tigres de Monterrey por Pulpito Duarte no ha avanzado mucho. La dirigencia del Cerro Porteño no se muestra muy apresurado para aceptar alguna oferta por él, pero en las
últimas horas ha surgido otro club interesado que incluso ya acercó una oferta formal por Alexis Pulpito Duarte. Quieren llevarlo, se trata del Talleres de Córdoba. Días atrás se hablaba de un supuesto interés, un sondeo, pero ya el club de Córdoba, Talleres específicamente, envió una oferta formal a Cerro Porteño, que por el momento se mantiene en la misma posición que cuando vino el Tigres de Monterrey. No es prioridad actualmente vender a Alexis Pulpito Duarte porque entienden que pueden venir ofertas mejores por él en el futuro. ¿Y qué monto manejas lo de Talleres? ¿Es superior a Tigres de Monterrey? Me dijeron que la forma de pago es mejor. Consulté por monto, porcentaje, pero no quisieron darme detalles. Seguramente también por la respuesta que recibieron de Cerro Porteño, por cómo ellos están viendo la reacción de los directivos del Ciclón, pero me dijeron que mejora en cuanto a la oferta de Tigres la forma de pago que ofreció Talleres de Córdoba. Vos sabés que dice que el grupo de Talleres, que es del grupo Pachuca, Andrés Fassi vendió 52.000, bueno, no sé cuánto es, en 52 millones de dólares por transferencia. 7 años, Busto, Hincapié, Navarro, Reynoso, Olaza, Cuba, Palacio, Medina, Pavón, Fragapane, Pochettino. Cuba es nuestro Andrés Cubas, y vos citabas Hincapié justamente, zaguero central. 7,5 millones de dólares Hincapié. Al Leverkusen. O sea, sí, para entender lo que decía Juanma, porque uno dice Argentina y no es que haya habido mucha relación con Talleres, pero uno hace el cálculo, ¿verdad? Ellos vieron que uno de los productos de Independiente del Valle, dicen, este tiene futuro, lo traemos, hace una muy buena campaña en Talleres, va al Leverkusen, entonces buscaban a otro y seguramente entendieron que Pulpito entra en ese contexto. Acá dice Dani, La Voz de Córdoba, el diario, uno lo de más, La Voz del Interior del diario, el más conocido de Córdoba, dice que el scouting albiazul lo viene siguiendo hace bastante tiempo, el Pulpito, albiazul por Talleres, y que el nombre surgió fuerte ante el estancamiento de las negociaciones que se habían iniciado por Pablo Ortiz, defensor de América de Cali. O sea, Talleres apuntó primero para relevar a Hincapié a Pablo Ortiz, defensor de América de Cali. Se estancó eso y por eso se habla de la firmeza para ir a Cerro por Pulpito. Recordemos que Andrés Fassi es un dirigente rentado mucho tiempo en el Pachuca de México y que Talleres de Córdoba pertenece al grupo Pachuca de México y que tiene un dinero importante, una estabilidad importante ya hace bastante tiempo. Andrés Fassi digo porque él es un argentino que trabajaba en México y que llevó un par de jugadores paraguayos al Pachuca en su momento y hace unos 4 años está trabajando en Talleres de Córdoba. El caso de Hincapié llega a los 18 años a Córdoba en agosto del año pasado, tiene un buen año, 65% le pertenece al equipo argentino, 35% a Independiente del Valle, vende por ese monto al equipo alemán y quedan con una plusvalía del 20%. O sea, y el hincha dirá, ¿qué tiene? Y muchas veces los antecedentes te hacen pensar, este es un club serio, tiene un buen equipo de scouting. Si lo siguieron a Hincapié, jugador de selección, te cuida y juega contra Paraguay en Quito, entonces también de Cerro van a decir, pero ellos tienen dinero fresco con lo de los alemanes para esto de estar sopesando lo que era aquello del equipo de Monterrey y ahora lo de Córdoba. Juanma, ¿qué más con respecto a Cerro? Hoy retornan a los trabajos a las 16 en Barrio Obrero, trabajos regenerativos para aquellos que sumaron mayor cantidad de minutos contra Sol de América, ya de cara a lo que va a ser esta semana de trabajo, donde de vuelta Cerro Porteño tendrá una semana completa. Se resalta la recuperación y el buen rendimiento de Ángel Cardoso Lucena después de estar casi 2 meses fuera de la cancha por la lesión que tenía, así que por el momento al menos en Cerro Porteño hay buen ambiente y pendiente también de lo que puede ocurrir esta tarde-noche ya en el partido entre Guaraní y Libertad. Juega el sábado ante Nacional
partido que se va a disputar a partir de las 20:15. Gracias, Juanma, muy amable. Sí, mencionar también, Bruno, me había olvidado que ayer Cerro Porteño presentó una tercera equipación donde predomina el color rosa con algunos diseños en la parte frontal de la camiseta y que así como están las cosas lo estaría utilizando Cerro Porteño en ese partido del sábado ante Nacional. Ajá. Bueno, está bien. Un abrazo, Juanma, muy amable. Dale, Bruno, saludos para todos. Un abrazo. El gusto de recibir a Julio César Cáceres. Julio, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Un gusto es mío, Bruno. ¿Cómo están? Un saludo a toda la gente que siempre le escucha. Muchísimas gracias, Julio. Contanos un poco, por favor. Es muy bueno que estés al aire con nosotros, al aire, digo, con relación al público que nos escucha en todo el país. Porque hay preocupación del hincha olimpista, Julio, y vos lo sentís, lo palpás, estoy seguro, porque conocés muy bien el mundo Olimpia. Y estábamos debatiendo acá qué camino tiene que tomar el Olimpia. Bueno, primero preguntarte lo de el análisis del partido de ayer. La verdad que por ahí ya hay un trabajo que se venía realizando y no se ha conseguido resultado, con la cual llegamos al cambio nuevamente, ¿verdad? De asumir también la andalla y de quedar de nuevo yo con él también, y tratando siempre primero acomodarnos también en la parte psicológica, ¿verdad? Porque estamos en una etapa donde estás trabajando, tratando de corregir errores, intentar tener nuevamente un funcionamiento que va acorde a lo que es tu plantel, y por ahí empezaba bien el compromiso, y ya en alguna jugada o quizás jugada aislada te marcan el gol, y ahí es donde impacta hoy día en el plantel psicológicamente. Aún a veces yo digo que por ahí no debería de pasar, ¿verdad? Con tantos jugadores también que tenemos de jerarquía, pero en especial en este compromiso tenemos también jugadores, ¿verdad?, jóvenes que el entrenador había colocado, ¿verdad?, también pensando también en un buen funcionamiento y también en las ausencias también de algunos de experiencia, ¿verdad? Porque creo que hoy día tenemos que asumir nuevamente nuestro rol cada uno, nuestro compromiso, ¿verdad? Cada uno, como yo le manifesté, el compromiso de ellos entre sí mismos, ¿verdad? Y el compromiso de una institución que estamos representando, que no es nada fácil, y la institución te exige mucho, la gente te exige mucho, eso lo sabemos todos, pero hoy lo principal es buscar nuevamente la identidad que nos pueda marcar y tener nuevamente el camino que va acorde a lo que nosotros creemos que puede ir bien nuevamente con el plantel. Julio, vos sabés que tantas cosas se dicen después de una derrota, se pueden decir después de rachas negativas, pero hay medios, aclaro que no es y periodistas que indican que después del partido hubo fuertes cruces, recriminaciones, no se llegó a los golpes, pero que hubo un cruce muy fuerte entre referentes jugadores del Olimpia. ¿O es mentira eso? La verdad que es mentira. Yo creo que una vez le manifiesto yo una vez a los jugadores, creería que yo soy uno de los que más conoce al plantel, ¿verdad? Por el tiempo, primero por haber jugado también con ellos y hoy estar nuevamente cerca de ellos, ¿verdad? Y creo que una vez esa parte sí deberíamos de tener un poquito, ¿verdad? No precisamente vamos a ganarnos a lo mejor criticándonos o, como se dice de mala palabra, puteándonos. Fuera de la cancha eso ya no sirve. Dentro de la cancha sí todo puede servir, pero yo puedo negar totalmente, ¿verdad?, lo que ha pasado. Sí estamos en una etapa donde la verdad no, como se diría, ni el caramelo está dulce, ¿verdad?, en la boca, ¿verdad?, porque es una situación que no es fácil de superar, pero va a costar, pero lo tenemos que superar y tiene que ser así. Ese tiene que ser la exigencia, ¿verdad? Y estamos en condiciones, ¿verdad? Hoy día es muy fácil mirar la situación y opinar o no, decir, no, yo doy un paso al costado, ¿verdad? Yo siempre he vivido cosas muy lindas con la institución, conquistando campeonatos donde todos queremos siempre figurar, pero hoy es donde yo también digo que quiero verle siempre a los jugadores tener esa capacidad y esa personalidad de poner frente, vestir la camiseta
y tratar de tener un juego, como vuelvo a repetir, un juego que vaya acorde hoy día a lo que es nuestro plantel, y volver a recuperarnos también en lo físico, de venir de tantos partidos, jugar de tanto esfuerzo, no poder ganar, de derrota continua. Entonces es ahí donde nosotros que estamos también afuera es donde tenemos que actuar y poder llegarle al jugador y llegar también en la parte futbolística, ¿verdad? Porque sin trabajo no veo yo cómo podemos salir de esto. Podemos estar también ya anímicamente bien, pero sin trabajo en lo que nosotros creemos que puede ir bien al equipo, que va a ser así, y con la exigencia entre sí, yo creo que nosotros vamos a levantar. Tenemos, como digo, tenemos que levantar, no solamente pensar, sino es la obligación de levantar y poder también de a poquito ir sumando para poder también mejorar toda esta situación. Julio, por lo que se vio, ¿qué te decía, si fue un reclamo, una crítica en esa salida Néstor Camacho? No, eso justo anoche me había llamado a Néstor, ¿verdad? Cuando estaba que habían escrito, ¿verdad? Algo como si fuera que estábamos discutiendo, no, estábamos ni siquiera debatiendo, ¿verdad? Que en los lugares donde nos estábamos agarrando, que normalmente nosotros aprovechábamos bastante bien, y entonces yo le decía, todas esas cosas nosotros deberíamos otra vez de entrenarla y de ejercitarnos todo el día para que podamos nuevamente buscar el momento preciso de abrir la cancha, de cerrar, de pedir la pelota, de movernos. Era esa la conversación a la salida, ¿verdad? Por eso digo que no hubo nada, ¿verdad? En el tema del vestuario. Sí, algunas veces me gustaría que se revelen también los jugadores, pero no afuera. Afuera no me sirve pateando termo, pateando puertas, no me sirve lo que pasó. Ya pasó, yo necesito resolver siempre en el momento que es dentro de la cancha. Es ahí donde uno se revela pidiendo, haciendo el esfuerzo, todos como equipo, agarrándose de la mano, como se dice, y buscando el objetivo principal de escalar y de mejorar. Eso es lo que a mí me sirve, ¿verdad? Cuando uno se expresa y habla, ¿verdad? Y ellos son los más importantes hoy día. Solamente ellos van a poder sacar nuevamente al equipo y todos juntos, ¿verdad? Y trabajo, no hay otra cosa. Julio, esto de revelarse adentro y no afuera, es la segunda vez que lo estás diciendo en la entrevista, y lo dijiste ayer después del partido, se lo dijeron porque dio la impresión que ayer justamente pasó eso, nadie se reveló adentro de la cancha. No, y viste que a una vez por ahí también el funcionamiento no fue acorde a lo que también se planificó más en la pizarra que en el trabajo, ¿verdad? Como sabiendo también el profe también tiene también su forma de pensar, de colocar a algunos jugadores, y capaz que algunos también como Tobías, ¿verdad? Que estaba trabajando conmigo en el selectivo y de repente sube y le pide también el profe otro movimiento, otras decisiones, y cuando uno está dentro de la cancha, como se dice, como yo siempre digo, el que tiene la pelota es el que decide en qué lugar jugar, de qué forma, pero siempre hay trabajo donde un equipo se mueve en la forma de ocupar lugar. Entonces esas cosas se notó la falta, ¿verdad? Esos movimientos de buscar, capaz que alguno donde tenía que participar más no participó, alguno donde tenía que estar más cerca estuvo muy lejos, y todas esas cosas se fue sumando, más todavía con la jugada inoportuna también de Tobías, ¿verdad? De marcar el gol también. Entonces todas esas cosas hoy día repercute mucho en el juego, en el equipo, y es ahí donde yo digo donde nosotros tenemos que superar nuevamente esa etapa difícil, y durante el partido ahí es donde nosotros tenemos que volver a tener esa personalidad de juego, esa personalidad de marcar, de exigirnos todo, ¿verdad? Porque a una vez vos mirás y parece ser que no tenemos reacción, no tuvimos reacción prácticamente, ¿verdad? Y eso es lo que a una vez se preocupa, ¿verdad? Lo de Aguilar fue una especie de protección por la cantidad de goles que recibió últimamente. ¿Cómo se dio esa decisión de sentarlo en el banco? Eso lo había también hablado el entrenador con él. Aguilar es uno de los pilares también del equipo, de lo que se venía jugando en Copa. Creo que también ha hecho muy grandes partidos también, ayudando mucho al equipo, ¿verdad? Y fue una decisión del entrenador, y él lo supo acatar también, de ver lo de Saúl también, ¿verdad? De los partidos continuos que estábamos teniendo, que en algunos momentos se notaba también el cansancio, y
querer también recuperar un poco, y se hizo también esas modificaciones, ¿verdad? Ahora se tiene una semana larga donde tendremos que trabajar mucho con ellos, conversar mucho con ellos también para poder lograr tener esa disponibilidad de trabajo, de entendimiento y poder también en el próximo partido mostrar otra cara, mostrar otra intención y más que nunca hoy día es trabajar duro, es donde vos tenés que cuidar todos los detalles, como siempre digo, todo porque hay un pequeño mal funcionamiento y estamos sintiendo golpes, entonces nosotros tenemos que cuidar todos esos detalles para ir de a poco crecer nuevamente como equipo. Julio, ¿sienten el respaldo de la dirigencia todavía? Coste que famoso respaldamos, dicen algunas veces, y vos sabés que sos hombre de fútbol y tenés años, es cuanto más cerca está a lo mejor la despedida de un técnico, ¿verdad? Pero ayer fue muy realista el técnico Landaida y esa realidad donde hay una frase inclusive de Landaida, al hincha le preocupa, al dirigente también. Entonces te pregunto esto realmente porque hay jugadores referentes inclusive que hablan. El caso de Roque Santa Cruz dice que el equipo está partido, que el equipo tenía una forma de juego y que no se está en conocimiento de lo que hacíamos antes. Entonces, claro. por eso te pregunto, Julio. Yo prácticamente cuando también hubo nuevamente un cambio donde venía trabajando ya también con el profe Sergio, yo soy contratado también por el club, estoy en una etapa también de crecimiento, me habían también propuesto a trabajar con el selectivo porque querían, me he agarrado también ese compromiso porque estoy muy comprometido con la institución. Hubo este cambio, me llama también el presidente y me dice que si puedo seguir ayudando, y yo le dije, yo estoy firme, ¿verdad? Yo no solamente voy a aparecer en los momentos lindos de alzar copas, porque he tenido un camino muy largo donde me he tropezado y he subido de vuelta, y hoy como representar la institución estoy firme, le dije, y Enrique estaba llegando, que también conocía también la institución, entonces me comprometí nuevamente con ellos y estoy muy comprometido en hacer todo lo necesario para volver a tener no solamente respaldo, sino a mí me importa mucho el equipo, ¿verdad? Si el equipo anda bien siempre se tiene mucho respaldo, ¿verdad? Pero el que se ha comprometido con la institución, con el club, más que nunca hoy tiene que demostrar ese compromiso, ya sea desde la utilería, como se dice, de buscar siempre la manera de salir, y estamos todos comprometidos. Hoy día es muy fácil, como dije recién, hacer un paso al costado y esperar qué es lo que pasa, y cuando las cosas mejores volver a entrar, ¿verdad? Pero yo no lo considero que tiene que ser de esa forma. Hoy estamos enfrente, como se dice, enfrente de la batalla, y estamos en una situación que no es nada cómodo, pero es también normal que puede pasar en el fútbol, eso lo tengo bien claro. Tenemos una insignia que pesa muchísimo, no solamente al entrenador que está enfrente, sino también a los jugadores, y espero que ellos estén convencidos y creo y digo que sí están capacitados de poder hacerlo. Es solamente volver a creer en sí mismo, y estoy seguro que vamos a salir de esta. Julio, ¿no está siendo expuesto Roque Santa Cruz, un ídolo del club? Porque uno se da cuenta que está jugando siempre de espaldas al arco, tiene que aguantar los embates, tratar de tocar, buscar el espacio. Ayer, por ejemplo, hizo una pared con Pollo, pero uno nota que no es el mismo Roque, tetracampeón, y Roque se merece para mí todo el respeto, el aprecio, es momento de arroparlo, porque es un ídolo del fútbol paraguayo, es un ídolo del Olimpia, pero la pregunta es o cuando esta crisis se desata, cuando hay una crisis de esta magnitud en el Olimpia, todo se ve mal. Claro, yo entiendo perfectamente eso, y porque mira que, perdón Julio, perdón que te interrumpa, mira que la otra vez Gabriel González, ídolo del Olimpia, dijo, me duele verlo a Roque, porque Roque ya no es el jugador que merece estar jugando de esta manera. Él es un señor del fútbol, o sea, es un ídolo del Olimpia,
y hasta se puso él como ejemplo, dijo, yo a los 40 años ya no quería irme más, ya no, y seguía jugando y a lo mejor me forzaron y yo cometí un error de pegarle al árbitro porque ya estaba cansado, entonces yo a mí, decía el particular, ponerle un poquitito al aire para no sacar de contexto. Yo ya dije el otro día que ya no quiero más que juegue porque ya hizo todo, ya ganó todo, ya hizo todo. Que termine de esa forma que estaba jugando. Porque cuando yo justamente tuve inconveniente por ese motivo en el Olimpia, ese inconveniente que tuve con el árbitro, ya no quise jugar. Yo no quería jugar más. Ya me cansó la concentración. 40 años anduve detrás del juego y eso es muchísimo. ¿Escuchaste, Julio? Sí, señor, lo escuché. Eso sí, es una decisión, pero yo te digo que cuando vos no querés más, cuando vos sentís que no podés más hacer, lógicamente lo tomás una decisión, ¿verdad? Y él es el ídolo, es uno de los mejores, principal en el plantel, va a seguir siendo ídolo del club, eso es categórico. Yo te digo que Bruno, él es muy importante, adentro y afuera es muy importante. Por eso digo que seguramente tenemos que seguir viendo y trabajar para arroparle más y darle esa comodidad para que él siga cumpliendo como tiene que ser. Capaz que a lo mejor con todo esto de gaste, porque después de su recuperación él ha entrado a jugar casi todos los partidos. Y también en algún momento hasta el joven también siente, ¿verdad?, ese cansancio. Hoy tenemos no quiero llamarlo, ¿verdad?, pero esos tropezones que Walter se lesiona una lesión y lo deja afuera, que es también un reemplazante natural también de Roque, y lo deja afuera. Capaz que tenemos también otros jugadores, pero siempre vemos las características de los jugadores, ¿verdad?, donde uno se empeña, se desgasta y hace todo lo posible, bueno, el otro entra, ¿verdad? Entonces a una vez no lo tenemos a Walter como para poder reemplazarle de repente también a Roque cuando ya se desgasta, pero yo más de mirar en esos desgastes quiero, como vos lo dijiste, arroparlo y también ver el sistema de nuestro juego donde va acorde a nuestro equipo, a los jugadores que tenemos, ¿verdad? Pero no solamente tenemos que tener jugadores corredores por afuera. A mí, si yo voy a apuntar, sí, quiero que corran, ¿verdad? Pero correr nada más, no. Correr, dañar y tener buenas decisiones. Y ahí son las cosas que nosotros estamos fallando, ¿verdad? Julio, no llegamos... ¿sí? ¿Cómo se hace, o sea, cómo ustedes también, y vos llevas años en el club, conocés, cómo ustedes hacen como cuerpo técnico ahora conviviendo con una situación grave financieramente? Porque se la deuda mucho para el jugador, Julio. Vos sabés, vos fuiste futbolista, entonces está de por medio de esa situación también. Estamos en esa situación, sinceramente estamos. Por eso dije también, yo no quiero tomar ni nombrar muchas cosas, ¿verdad?, que se está pasando en el club, en una situación, la verdad, complicada, ¿verdad?, que venimos hace rato ya de todo lo que pasó, de lo del COVID y todo también, pero por eso digo que hoy es fácil dar un paso al costado. Si yo doy un paso al costado o me quedo para luchar, y la mayoría que estamos hoy día nos quedamos para luchar. Pero no golpea que financieramente no se esté cumpliendo con los jugadores. Se trata siempre de sobrellevar, se conversa, se acercan la gente que tiene que acercarse también a hablar, se busca, se oxigena un poquito también a lo que también están más necesitados. Los grandes son los que ha participado muchísimo más. Yo no quiero ni nombrar los meses de los que no agarran, porque ellos prefieren que los más chicos, los más necesitados, agarren y estén siempre al 100% para llevar adelante cada partido, cada entrenamiento. Por eso digo que yo puedo destacar siempre a los grandes. Podemos tener las dificultades, podemos tener errores en un partido, pero afuera de la cancha ellos son muy importantes y mediante ellos hay una estabilidad, digamos, de grupal. Ahora, en la parte futbolística sí estamos pasando también una situación complicada, lo cual confío mucho que sí vamos a salir. Tenemos que salir porque tenemos que también exigirnos al máximo, ¿verdad? Por eso digo que tratamos de los más jóvenes que estén más tranquilos en ese aspecto para que nosotros también podamos exigirle, ¿verdad? Los más grandes saben la exigencia, pueden obtener más oxígeno entre sí ellos, entonces venimos así
sabiendo también todo el esfuerzo que hace la institución. Es un plantel o es una institución muy grande donde tiene montones de gastos, no solamente jugadores, ¿verdad? Pero estamos tratando de sobrellevar eso también. Hubiésemos llevado mucho mejor, lógicamente, consiguiendo resultados, pero hoy estamos en una página, como se dice, complicada y difícil, pero tenemos que encontrar el camino para salir en todos, en el funcionamiento del equipo, de a poquito también buscar en la parte dirigencial, en todo, ordenarnos bien, porque así exige la institución. La institución es el primero, es el principal. Cuando vos entras ahí, tenés que entrar y mirar toda la exigencia que te están diciendo y tenés que cumplir la cabalidad, ¿verdad? Y si no lo vas a hacer, ahí es donde vos tenés que tomar la decisión. Me voy, doy un paso o me quedo. Y cuando vos te quedás, tenés que hacer todo lo posible. El Olimpia es así, no hay otro camino. Julio, para que se entienda bien, y especialmente el hincha sepa, puedo decir que los jugadores más grandes, de más trayectoria, dejan de cobrar su salario para que le toque a los que menos tienen, a los más chicos. Claro, es muy simple para entender todo lo que se está desarrollando, y eso es a pura conversación también con los directivos, ¿verdad? Con el presidente que se viene, se acerca, se busca formas. Creo que el presidente, también en conversaciones con él, que cada vez que haya también fondos va cumpliendo con lo que se pueda, hasta donde se pueda, y la gente sigue confiando en el plantel, sigue llevando. Yo no puedo también decir más de eso, pero los grandes son, para mí hoy día son ídolos totales adentro, que yo estoy con él. Capaz que la gente no lo sepa, ¿verdad? Porque también nosotros somos gente normales también que trabajan para ir adelante, pero como los grandes ya venían siempre teniendo esa posibilidad de poder soportar más que los jugadores más chicos, entonces ellos... te pregunto claramente, así lo siguen haciendo de la mejor forma para que podamos tener un plantel también fuerte, trabajar día a día, y más todavía con los cambios que hemos tenido, ¿verdad? Esos son también golpes psicológicos también que para mí destabiliza un poquitito, pero ahí son cambios que hay que hacer y hay que ponerle pecho para poder sobresalir. Julio, sí. El tema Landaida, acá estábamos debatiendo y te pregunto esto: ¿vos crees que es momento otra vez que lo cambien al técnico? Porque acá uno de los compañeros, bueno, específicamente Ariel decía, si no saca el resultado contra Soldamérica, ya tiene que ser sacado, ¿verdad? Y yo le decía, pero otra vez una inestabilidad, un nuevo cambio de técnico. No es tan fácil esto. ¿Qué pensás un poco sobre eso? Yo la verdad que no soy muy partidario de todo eso, ¿verdad? Porque cuando vos estás enfrente de una institución tan grande, las decisiones hay que tomarlo con mucha calma, ¿verdad? Y cuando digo con calma es donde vos tenés que analizar bien qué cosa querés, de qué forma, y si estás pensando en esa persona, si tiene esa capacidad y personalidad para agarrar. Entonces ahí es donde vos elegís, pero no podés elegir traer y porque no te gustó una fecha o dos fechas ya tenés que estar pensando otra vez en dar cambio. Esos golpes de cambio creo que ahora mismo no nos va a ayudar, ahora mismo, ¿verdad? Aparte, Julio, qué técnico serio, porque Ariel, con todo respeto, decía Gustavo Costa, porque sabe que Gustavo Costa en estos momentos todo el mundo le aplaude. Es un populismo, pero esto yo te saco de la conversación, esto yo ya lo dije al aire con él. ¿Y qué técnico va a agarrar ahora? Un técnico se está yendo el año, no sé, te va a pedir mínimo contrato un año, ¿verdad? No, claro que sí. Yo sé que hay técnicos que sí quieren agarrar. ¿Quién no quiere agarrar el Olimpia? Sabiendo lo que significa el Olimpia y para uno mismo, para un técnico, agarrar el Olimpia representa mucho, ¿verdad? Y si vos llegás y de repente también tu trabajo va acorde a los jugadores que vos tenés y resaltás, imagínate, ¿verdad? Se te abren muchas puertas. ¿Quién no, verdad? Yo sé eso, pero para nosotros ahora mismo un cambio tras cambio no nos ayudaría en lo que nosotros estamos pretendiendo o en lo que estamos pensando en primero salir de esta, ¿verdad? Porque si viene un entrenador, lógicamente les tenés que dar nuevamente otro tiempo más.
y la gente afuera, ¿verdad? Sí, quiere solamente resultados, ¿verdad? Pero yo quiero trabajo para tener un resultado duradero, no un resultado de 3-4 partidos. Y nosotros venimos por el conocimiento, nos quedamos en el club, porque Enrique también conoce, ¿verdad?, a los muchachos, capaz que tiene sus pensamientos, ¿verdad?, también sus formas, y a una vez se puede acertarlo, ¿verdad? Hoy a lo mejor no estamos llegando Dios, porque hoy estoy cerca de él y me gustaría también siempre ayudar y colaborar con la intención de poder mejorar en todo sentido. Hoy el principal es mejorar el funcionamiento del equipo y poder nuevamente poder ganar. Yo necesito ganar un partido para que pueda amoldarme otra vez a lo que es el planteamiento, a lo que es el funcionamiento, que va a ser mucho más fácil después. Bueno, por lo menos Julio deja al lado a aquellos que hay profesionales que no quieren dirigir al Olimpia. El Olimpia siempre va a generar ganas, seducción a los entrenadores para dirigir. Julio, el tema de la confianza, ¿cómo se trabaja? Porque este es un plantel que perdió mucho la confianza y además también parece un imán que atrae la desgracia, porque son como 3 goles en contra que se marcó en estos últimos partidos. Y por eso te digo, de repente estaba diciendo que venir a trabajar, de que está costando todo, tratar de abrir la cancha, tratar de cerrar, tratar de llegar a marcar goles, y de repente en una jugada aislada donde llega cometemos esos tipos de errores y va adentro, y eso también golpea. Y si vos no estás bien firme, a una vez ya empezás con las dudas, en vez de a lo mejor en su momento donde tenés que encarar, te quita esa responsabilidad. El famoso más. Julio, ya otra vez, ¿verdad? Cuando no salen las cosas, ya otra vez, y te nublas. Yo lo que digo siempre hablando, ¿verdad?, hoy día es conversar mucho y apuntar en la práctica dónde es lo que nosotros estamos teniendo esa falla, dónde es donde nosotros tenemos que estar más cerca para generar, y dónde es donde llega una parte y estamos con dudas. Hagamos lo simple y sencillo, para que de a poquito nuevamente volvamos a tener esa confianza. No nos compliquemos en nada, porque a una vez esas complicaciones es donde causa ese tipo de desgracia y golpea también lo psicológico. Entonces es donde hoy, a partir de mañana, es llegar, conversar, buscar la forma de nuevamente agarrar esa confianza, y a medida que uno va agarrando la confianza, después empieza nuevamente a desarrollar todo su potencial, ¿verdad?, cada uno de los jugadores. Bueno, Julio, lo último que te pregunto, ¿Olimpia va a salir futbolísticamente, crees, de esta crisis? ¿Tiene material? ¿Crees que tienen tiempo para recomponer el camino? Yo creo que de tiempo sí, hay tiempo, porque hay mucho todavía por recorrer. De aquí hasta fin de año hay mucho todavía, no puedes quedarte con esto hasta que termine el campeonato, sino hay mucho. Yo no solamente creer, sino es nuestra exigencia, es exigirse cada uno para lograr eso, ¿verdad? Y vamos a lograr todos unidos, nuevamente, todos unidos, lo que estamos hoy día en representación del club. Vos pensás y vos decís, no, si vas a escuchar lo que se comenta, vamos a alzar jugadores jóvenes. Yo digo a mis jugadores jóvenes porque hoy le tengo a la selección. Yo no le voy a exponer en una situación así, de meterle y de exigirle y que no le salga nada y que cometa unos errores y que absorban todas esas críticas, y yo psicológicamente le voy a golpear a ellos y le voy a estancar. No, son de a poco, y lo que hoy están jugadores más maduros, capacitados, volver a ganar con ellos esa confianza, y a través de ellos, cuando las cosas mejoren, ir inyectando a los más jóvenes, ¿verdad? Es así, y nosotros tenemos que tener esa exigencia y lo vamos a conseguir. Yo estoy plenamente confiado en el plantel que va a ser así. Con lo que decía Julio, lo de Castellano fue un error. No es un error, es también una necesidad. Nos veníamos preparando, capaz que también a él le superó un poco en ese momento. Vos podés decir, no le puede superar porque ya había jugado, pero el Olimpia es muy grande y uno tiene que estar sólido y tranquilo a la hora de jugar y a la hora de tener la oportunidad. Capaz que como teníamos esa desconfianza, que veníamos luego con eso, también a él también le afectó un poco, y lastimosamente tuvo un error que fue gol, pero con eso él no se va a quedar. Yo estoy seguro que con eso no se va a quedar, y yo estoy
también ahí para ayudar, que con eso no se va a quedar, él va a mejorar y va a demostrar toda su capacidad. Julio, muchas gracias, muy amable por atendernos. Gracias a vos, Bruno. Gracias, un abrazo, Julio. Julio César Cáceres, integrante del cuerpo técnico del Club Olimpia, charlando con nosotros. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Una buena inversión inmobiliaria se mide por la seguridad, precio, ubicación. Todo lo que podés tener invirtiendo para tu familia de forma segura. Boulevard Plaza Pinedo, Lanza La Torre 2, ofreciéndote más de 4.200 metros cuadrados, áreas comunes, parque infantil, piscina, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, 6 quinchos, seguridad 24 horas, ubicación privilegiada, áreas de coworking, comercios externos. Contactate al WhatsApp 0972-413-100 y de esa máximo respaldo a su inversión. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate tereré que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado. Cuña guapa y siempre vive yerba mate Indega, el sabor que dura más. Tokio hace especial cada lugar de tu hogar con un electrodoméstico perfecto para cada uno de tus espacios, desde tu primera heladera hasta la nueva mixtera. Somos Tokio y mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. A prepararse que este domingo 29 de agosto, por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo Pechugom deliciosamente natural. Regimiento 8 desde 1945 trabajando en seguridad contra incendios. Marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga y equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatán, Carracil, Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. ¿Quieres emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Quieres entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el año porque en UNASUR te damos el poder de crecer. Informes al 021-232-751. WhatsApp 0992-221-685. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Luxor Appliance, somos calidad de compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, Luxor Quality for Life. Las cubiertas X-Spray son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, X-Spray tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas, transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. X-Spray en las mejores tiendas del Paraguay. Casa Imperial, 59 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería de la mejor calidad de precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central, Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguiros en Facebook e Instagram, @Casa Imperial SA. Los resultados de esta sexta fecha del campeonato: victoria de Guaireña por 2-0 frente a Nacional, Cerro Porteño que derrotó por 2-1 a Sol de América, empate a 2 entre 12 de octubre y River, victoria de 2-0 de Luqueño frente a Olimpia. Hoy cierran la jornada, la sexta fecha, Guaraní Libertad
en el Rogelio Olivieres a las 19:30. La tabla de clasificación: Guaraní, que tiene 13, atención que Cerro sube con 12, River 11, Deportivo Luqueño 10, Guaireña y Sudamérica con 8, Nacional 5, Libertad 4, 12 de octubre y Olimpia con 3. La otra tabla, la de los promedios: River último, 1.118, y atención que cayó en la promoción en zona de repechaje Sudamérica, 1.128, y la caída de Sol frente a Cerro Porteño aprovechó Luqueño con su victoria frente a Olimpia para trepar y salirse de la zona de promoción con 1.148, y después 1.157 para el 12 de octubre de la ciudad de Itagua. La próxima jornada, la séptima, Olimpia Sol de América en el Manuel Ferreira el sábado a las 18. Cerro Porteño Nacional en la Nueva Olla, sábado 20:15 horas. Después, el día domingo, Libertad. ¿Qué pasó, Fede? Estoy atendiendo la programación. Ah, ok. Libertad Luqueño, Defensores del Chaco, el domingo a las 17. No pensé que tiré mal un dato. No. River Guaraní en los Jardines del Guelito el domingo a las 19. Y Guaireño 12 de octubre, Parque del Guairá el lunes a las 19:30. ¿El lunes juegan? Sí, señor. Rarísima esta programación, ¿verdad? Porque no hay partido internacional en el medio para decir. Uno piensa, ¿por qué el mismo día los grandes si tampoco tiene internacional? No tiene fecha la próxima semana. Yo creo que el tema para darle a la selección liberarlos el mismo día. Claro, pero igual digo, podría jugar viernes alguno, viernes no hay fútbol. Fíjate que por eso... Y hay fútbol lunes, por ejemplo. Por eso la siguiente fecha, después de la eliminatoria, vuelven a jugar el mismo día los dos. Para que no se diga... ¿Sábado otra vez? No, creo que es domingo, pero juegan el mismo día, Cerro y Olimpia. Yo creo que tiene que ver... ¿Está programada la fecha también? Sí, yo creo que tiene que ver el tema de la selección. Los programas de Máster en Marketing, Máster en Finanzas y MBA de Initiative Escuela de Negocios te brindan todo lo esencial para poder evolucionar y llevar a tu empresa al siguiente nivel. Solicita más información sobre los programas de maestrías de Initiative comunicándote al 021-728-9772. Santa Clara Medicina Prepaga, vivamos más comprometidos con tu salud. Ofrecemos medicina integral de calidad desde hace 52 años, con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad. Gracias a su plantel de prestadores diversos, alianzas estratégicas y un fuerte compromiso con la medicina preventiva. Comunicate al 418-01-46. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Agente autorizado de Western Union. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, más 595-289-1000. ¿Sabías que Asismed cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Podés seguir cuidándote donde estés, consultando vía WhatsApp, llamado o videoconferencia al 021-288-7000 de lunes a sábado de 8 a 20 horas. Asismed, toda la vida. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Avon, calidad que une generaciones. Hierba mate compuesta arcoiris viene en 3 presentaciones, con menta y boldo, con cedrón y burrito, con té verde y sabor limón. Esta presentación también contiene coco y cedrón capi. Hierba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Permítame un saludo a Benicio el Tony Ferreira, ídolo de Olimpia, gran jugador por supuesto. Está de cumpleaños, 80 años. Hoy se ponía en contacto con nosotros su hijo. Nos escuchan siempre desde Ciudad del Este a través de la 107.1. Para Benicio el Tony Ferreira, entonces 80 años. Ayer lo festejó con la familia. Hoy seguramente un festejo allí un poco más moderado, pero 80 años. Muchas felicidades para uno de los grandes del fútbol paraguayo, gran ídolo, repetimos, de Olimpia, Benicio el Tony Ferreira.
Nuevo Ford Capri Style. Ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Tapero Vizal llamando al 021-671-900. Llegó el nuevo queso cremoso para untar, queso light con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo queso light. Queso con la calidad de Lácteos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Tu Quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugale a tu suerte. Para más info, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Tu Quiniela TT es jugar legal, jare cobrata catuete. ¿Cómo te va, Gerardo? Buenas tardes, móvil personal. Bien, Bruno, el saludo para vos y los compañeros de la audiencia. Partidazo hoy, Libertad visita a Guaraní en Dos Bocas a partir de las 19:30. Vamos con los detalles, Gerardo, por favor. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados en Reiva Medicina Prepaga. Queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.l. Aposta legal, aposta sin riesgos. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas de calzados deportivos al mejor precio. Ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Gerardo, te escuchamos atentamente. Sí, señor. Guaraní al día en la noche de hoy con Gaspar Servio, Rudy Ferreira, Marcos Cáceres, Roberto Fernández y Miguel Benítez. No se recuperó de la dolencia muscular que había experimentado al Deportivo Luqueño Guillermo Benítez. Por ello, Miguel va a ocupar la plaza de lateral izquierdo. Alberto El Piru Contreras, José Florentín, Rodrigo Fernández Cedrés vuelve al equipo y Josué Colmán. Marcelo González, quien sustituye en este partido a Alfio Oviedo, no puede jugar contra Libertad, y Fernando Fernández. Vázquez, el golero colombiano, va a ser el suplente. Fernando Román, un chico de las inferiores que juega de marcador central. Jorge Valdés Chamorro, Daniel El Queco Villalba, Alan Pereira, Ángel Benítez y Juan Franco. Por el lado de Libertad, Garnero convocó 23 jugadores para el partido de esta noche a jugarse en Dos Bocas, y el equipo saldría con Martín Silva, Camilo Mayada, Javier Báez, Alexander Barbosa y Leonel Banjoni, Héctor Tito Villalba, Marcelo Díaz, Hugo Martínez y Lorenzo Melgarejo, Julio Enciso y Sebastián Ferreira. Aparte de esto, de los titulares están citados Carlos Servín, Iván Pires, Iván Ramírez, Iván Franco, Tacuara Cardoso, Marcelo Fernández, Blas Cáceres, Bautista Merlini, Diego Viera. Los 23 que citó Garnero para el partido ante Guaraní, 19:30 en Dos Bocas, el cierre de la sexta fecha del torneo Clausura, Bruno. ¿Algo más, Gerard? Por sobre todo, ¿Quién dirige el árbitro? ¿Quién es? ¿Y el VAR? ¿Recordás? ¿Tenés a mano? No lo tengo. Bueno, acá vamos a complementar. Sí. Está bien. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Adiós. Lo del clásico, Julio 12 y Díaz Ibar. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el queso Maxi, donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea, disfrutás de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. Midea, represente de Britam Sociedad Anónima.
La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales. Acompañado de buena música y el mejor shop. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía, área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Internet en Paraguay está en alta, prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidominio.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxidominio.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Cumplimos con todos, ¿verdad? Con todos por unos. Muchas gracias, muy amable. El partido Cerro Sol de América. Qué partido de Cerro, qué manera de darlo vuelta. Cuando estás perdiendo 1-0, te atajan un penal y yo creo que no solamente desde lo futbolístico Cerro lo superó, sino que físicamente también le ganó la pulseada a Sol de América. Segundo tiempo en el que Cerro entró con todo. En el tema físico me parece que le vino muy mal a Sol lo de Casal, porque cuando se lesiona Casal. El tema también, Dani, sostener ese ritmo 90 minutos es complicado, porque los de Sol se multiplicaban en el primer tiempo. Vos veías, había 1 contra 3 en algunas jugadas puntuales, un jugador de 0 contra 3 de Sol, en la medida, resaltando un poco la manera del sacrificio que hubo de parte y el esfuerzo extremo en el primer tiempo. Sí. Después la cuestión está ya cuando... O sea, yo sabes que hago el paralelismo cuando te dicen, pero justamente porque yo soy inferior, yo quiero que todos los detalles estén a favor mío. Por eso arrancaba con lo de Casal, porque sí, ese primer tiempo es la presión alta que hace el equipo de Pumpido entre Godoy, Víctor Ayala y el Mudo. Ellos se triplicaron para que siempre haya un 2 contra 1. Y Martínez fue hasta que terminó lesionado, pues. Sí. Martínez termina con una en el primer tiempo ya lo estaba haciendo que... Claro que después se le cae encima, pero él se lesiona porque la contractura ya fue muy fuerte. Él se agarraba de la zona que no era del golpe, porque ya venía cansado el lateral derecho y se va a Casal. No, al no tener Pumpido otro jugador como Casal, lo manda Víctor Ayala, que estaba haciendo un gran partido, y Rodrigo no encajó, y justo Rodrigo en el momento, no está, parece totalmente fuera de ritmo. Él estaba jugando 10 kilómetros en el partido, era 20, 30. Y a diferencia, Cerro en el banco tenía un jugador de selección, como el caso de Pica Lucena, cambió todo, que cambia absolutamente todo, porque, o sea, la misma circulación, con un Carrascal que estuvo muy errático, con un Alan que estaba todavía nervioso, al tenerlo a Pica, le tranquilizó a su compañero y le daba otra velocidad a la pelota. Entonces, hay un partido que fue muy parecido, que lo recordamos antes del partido, que Sol América le iba ganando 1-0 a Cerro, primer tiempo muy bien, y después Cerro se lo da vuelta y le gana muy bien. Cuando Valito Martínez debutó en Sol América, pues. No recuerdo quién fue el técnico. El comienzo de comienzo, apertura de la apertura. Afuera Sol América se puso arriba cuando debutó Boselli. Un golazo de Casal, creo que fue. Puede ser. De Casal, sí. Ahí, ¿sabes qué fue clave? Que cuando se iba el primer tiempo y Sol estaba más cerca del segundo, viene el gol de Enzo Jiménez de un córner. Hay o Marcos Cáceres, pero era la última jugada del primer tiempo. Marcos Cáceres de cabeza la peina y Enzo Jiménez cierra al segundo partido. Muy mal partido, ahora que recuerdo el primer tiempo de Cerro también. Claro, mal partido, sí, igualito. Muy parecido, pues. Por eso, y aquella vez dijimos, fue clave irse al vestuario. Chito era el técnico de Sol, me acuerdo, que Cerro lograra empatar antes de que finalizara el primer tiempo, porque Sol había hecho todo el gasto. Entonces, yo creo que Chiqui también en la conferencia dice, para aquellos que siempre creen que los Cerro, Olimpia o Libertad tienen que ganar por 2-3 goles, no, momento, los rivales no estudian, y también es una cuestión lógica, hay una exposición mayor, o sea, nosotros mismos conocemos más cómo juegan estos equipos en relación a los otros. Por eso Chiqui cuando decía, Sol cambió su esquema, porque Sol en muchos partidos jugaba con 2 puntas, ya sea Leal Acosta o Toledo, y el sábado jugó con uno solo y era el Mudo el que se soltaba como segundo delantero, pero haciendo ese trabajo muy bueno del mediocampo. Y en el segundo tiempo,
Desde lo futbolístico, porque cuando Pachi rompe la línea para conseguir el penal de Pica Lucena, ya Cerro mostró una mejoría, pero es para destacar que no se cayó anímicamente y ganó muy bien. Los goles llegan de pelota parada, pero en el trámite, tanto en la previa como en el post, Cerro mereció el resultado que consiguió. Señores, buenas tardes. El tema es ahora. El tema ahora. Tiro libre para Cerro Porteño. Casi 65 minutos de fútbol. Gana solo 1-0. Vamos a ver, se vendrá el centro. Muchos hombres de Cerro. El disparo. ¡Coyote, golazo! ¡Por Dios, Coyote! ¡Golazo de Cerro! ¡Qué disparo de zurda! ¡Excepcional! ¡Excéntrico, extraordinario! ¡Qué bárbaro zurdazo al ángulo! ¡Un gol! Esto sí que es de Messi, señores. Cuando hablábamos del avión de Messi, aparece el Coyote y a lo Messi. Un tiro libre, créanme. Cuando vean la televisión, fue un gol increíble, muy lejos del área, con disparo preciso, certero. Alan Coyote Rodríguez empata para el equipo de la mitad más uno. La Catedral de la Pasión lo festeja. El pueblo de fiesta. Cerro lo empata y lo va a querer dar vuelta. Cerro 1, Sudamérica 1. Daniel. Qué bombazo realmente. En un fútbol donde cada vez cuesta más ver goles de tiro libre, aparece la gran zurda del Coyote. Segundo capítulo de una falta de Godoy contra Pica. La primera sabemos cómo terminó con la intervención de Campisi contra Claudio Aquino. Y acá, gran disparo de una barrera que estuvo bastante inclinada hacia un sector, saltan todos, igual es perfecta la comba del Coyote, por eso lo grita con todo, porque venía de un partido complicado, imposible para Campisi, para igualar en un segundo tiempo donde Cerro era superior. Federico Arias. Y tiene tiempo para ir a buscar más, porque el partido ha cambiado. Decíamos Cerro Porteño mucho más jugado, más largo, más directo, ya sin ese toque, buscando cierta estética dentro del juego. Por eso llega con los mismos actores, sí, pero tal vez fuera del área. Lucena muy vivo, muy pillo para tirar la pelota larga, para saber que se interpone el cuerpo de el mediocampista Godoy, y ahí va el Coyote que lo festeja con todo, porque él sabía que no estaba haciendo buen partido, que no se sintió cómodo tampoco frente a Olimpia en ese puesto, y realmente cómo le pega, todo lo que le faltó de precisión a Cerro Porteño en los últimos 3-4 de cancha lo encuentra en esta pelota parada por arriba de la barrera al ángulo superior izquierdo de un Campisi que vuela, pero no llega ni a rozar esa pelota. Golazo del Coyote para Cerro, que ahora sí va por más. El golazo de Cerro Porteño. A los 20 minutos, segunda etapa Bruno, y es un golazo. Tienda Multimarcas, con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Es el gol 67 del torneo Clausura 2021, el primero en la competencia de Alan Rodríguez. Suma 6 goles en liga, todos para Cerro Porteño, y es el tercero que le convierte a Sol de América. Busca el segundo Cerro, centro que va contra el área. Despejo nombre de Sol Campisi. Pica el balón. ¡Gol! ¡Patiño! ¡Gol! ¡De Cerro! ¡Cerro! ¡Ciclón! ¡Ciclón! ¡A la vuelta! ¡Centro de Claudio Aquino! ¡Con palo pasado el segundo palo! ¡Cabeza alguien! ¡Pero qué mal sale Campisi! ¡Borrando esa gran tapara! ¡Boselli hace la cobertura!
no puede cerrar nadie sobre la raya. Patiño cabecear es Cirilo. Y si es que Godoy se animaba a sacar con la mano, era penal. Pero qué bárbaro, qué ciclón, señores, en Villalista para que Cerro lo empate primero y ahora lo esté dando vuelta. Cerro con vida, Cerro con posibilidad de campeonar, se valida el gol. Cerro va por el título del Clausura, ya le pisa los talones a Guaraní. Ojo Guaraní, Cerro cosa seria. Hay que ver ahora Olimpia, hay que ver Libertad si se despiertan, porque Cerro dice presente, golpea la mesa y es campeonable. Patiño lo hizo. Cerro 2, Sudamérica 1. Federico Arias. Y tenía toda la pinta. Por eso cuando empató Cerro Porteño decíamos en el comentario posterior al gol que iba por más. Porque estaba para ir por más. Antes de esta tuvo ya dos situaciones claras en el mano a mano. Ya en el juego por lo bajo. El centro desde la izquierda. Una pelota que pica en forma traicionera. Porque tiene un pique extraño. No es que pica y cae en el mismo lugar, sino que va hacia el punto del penal. Por eso queda muy distante. Sale mal. La cortina de Boselli es muy efectiva para dejar fuera de acción al arquero Campisi. Y Patiño salta con todo. Allí junto a su compañero. El hombre que venía discutido, que no tenía buen rendimiento, que hasta estaba recibiendo cuestionamiento por parte del hincha azulgrana, mete un cabezazo sin fuerza, pero con mucha dirección. Al ángulo superior derecho, para que el hombre de Sol que estaba en ese palo ni siquiera llegue, y lo da vuelta con fútbol, con empuje, con mucha fuerza Cerro Porteño para acercarse a la punta de la tabla. Daniel, esto es lo que tiene el fútbol. Cerro en este segundo tiempo borró absolutamente la imagen que había dejado en la primera etapa, y algo similar uno podría decir de Sol de América también, pero los goles llegan en jugadas totalmente aisladas, en el antes y en el después.